Vale. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar un poco, solamente voy a hacer una referencia por qué propuse hacer estas capacitaciones, un par de capacitaciones, y es porque identifico a lo largo de mis años de trabajo que hay temas que son bases estructurales que en el mundo de alimentos no se conocen. O no se conocen con profundidad desde la lectura legal, desde la visión del derecho, justamente porque, me anticipo, en el mundo de los alimentos, en todo este ámbito de la cadena alimentaria y la producción de alimentos para consumo humano, es frecuente que la mayoría de los profesionales que intervienen son profesionales con competencias en alimentación, técnicos, hematólogos, bioquímicos, licenciados en química, entre otros. Entonces eso hace que la visión del derecho esté más alejada, y algo que anticipo, la normativa no es lo mismo que el derecho. Entonces, para dar más claridad me parece útil hacer un par de capacitaciones en temas que son básicos. Y qué mejor que comenzar con, ¿qué es esto de las autoridades sanitarias en alimentos? ¿Qué es ser una autoridad? ¿Qué significa que sea de sanidad? Y en particular en alimentos. Previo a comenzar, voy a hacer 3 observaciones preliminares. El primer punto es que la presentación está dirigida principalmente a profesionales de la alimentación y de temas afines, y se desarrolla de forma general y básica conceptos de derecho. Digo de forma general y básica. ¿Por qué? Porque está orientada a profesionales técnicos. Por lo tanto, los fundamentos y las definiciones son acotadas y adaptadas por motivos pedagógicos. Digo esto porque si a esta presentación estuviera dirigida para profesionales jurídicos, debería ser más extensa y tener fundamentos mucho más técnicos desde la visión del derecho. Segunda observación preliminar. En el mundo de alimentos generalmente hablamos de la legislación de alimentos, o en un concepto más amplio que es todavía la normativa de alimentos. Sin embargo, hay un punto que es esencial que los profesionales técnicos no tienen por qué conocer, es que la normativa no es lo mismo que el derecho, no son sinónimos. El derecho es una ciencia social que tiene diferentes ingredientes, pensémoslo en el paralelismo de un alimento que tiene diferentes ingredientes. Uno de los ingredientes del derecho es la normativa. En consecuencia, analizar la regulación o la normativa es solo una parte del derecho. Y es más, dentro de lo que es la ciencia general del derecho, que tiene varios ingredientes, como indiqué, uno de esos ingredientes es la normativa, hay diferentes normas. Hay normas alimentarias, hay normas impositivas, hay normas de marcas, hay normas de la cuestión ambiental. Nosotros, los que estamos en el ámbito de alimentos, vamos a trabajar principal o prioritariamente con las normas alimentarias. Sin embargo, no quita que en paralelo se tengan que aplicar otras normas, ¿sí? Emilia, disculpa mi interrupción. Se te escucha, Rodrigo Ferrero te habla, ¿cómo estás, Emilia? Buenos días, ¿qué tal? Se te escucha entrecortado, no es problema de volumen, sino es problema de calidad de sonido, no se te entiende bien, no llegamos a entender bien lo que estás hablando. Disculpame la Bien. interrupción, pero es el problema que tiene todo. Gracias. De nada, Emilia. Ahora pido a informática si pueden verificar internet, si tiene que ver con algo. Mili, ¿me podrían indicar qué hacer? No te escucho perfecto, Emi. No sé qué decirte. ¿Podéis consultar con la mayoría de Y los alumnos? fíjate que los alumnos dicen que se escucha bien, por ahí es tu forma de hablar, eso no sé. Acércate más a la vincha, no sé qué decirte. No, Se a escucha ver. bien. Mili, por sentido lógico. Si ustedes Fíjate, me escuchan bien, si ustedes me escuchan bien y la la mayoría me escucha mayoría bien, escucha bien, la entiendo mayoría que, escucha perfecto. entiendo que que puede ser más un problema de internet del receptor. Tal cual. Sí. Me acaba de hablar, por ahí pueden desconectarse, cambiar de red y ver la velocidad que tienen. Si la mayoría está escuchando bien, Tengo muchísimos que dicen que se escucha bien y bueno, tengo algunos alumnos bien. que dicen que se escucha mal, pero bueno. Bueno, pero por una cuestión técnica, si la mayoría está escuchando bien, no es un tema de mi emisión y de nuestra internet, sino que está vinculado con la internet de los otros. Les recomendamos que los que estén desconecten su cámara y vean de mejorar o cambiarse de internet, porque si tienen las cámaras activas de su visualización, sacan internet. Entiendo que si la mayoría me escucha bien, no es mi sonido, ¿sí?
Sí, la mayoría están diciendo que se escucha bien. Bien, voy continuando, les pido que si Mili cualquier cosa, cuando la mayoría no escuche, me avisan, porque podría ser un problema mío, mientras tanto, si no, les recomendamos a los participantes que conecten sus cámaras y que verifiquen su internet. Hecha Bien, esta aclaración, repito, es muy importante en el ámbito de la alimentación, los profesionales técnicos, cuando me refiero a profesionales técnicos, me refiero a todos aquellos que tienen incumbencias en alimentación. Pueden ser licenciados, ingenieros, nutricionistas, técnicos químicos, de diferentes títulos. En Argentina hay más de 25 títulos que tienen incumbencias en alimentación en diferentes áreas. Por supuesto que estos títulos no estudian nada de derecho y estudian apenas algo, que realmente es poco, lo que estudian de legislación o normativa, en un cuatrimestre y en el mejor de los casos en un año. Y en su ámbito profesional se encuentran estudiando y trabajando constantemente con normas, con leyes, que leer una ley no te va a dar todas las respuestas, te va a dar el esquema, y hay veces que vos tenés que integrar una ley con otra ley, tenés que interpretarla, tenés que tener en cuenta el principio de la Constitución Nacional, que son esenciales, principios de cuestiones de procedimiento, que los profesionales técnicos, por supuesto, no saben, no tienen por qué saberlo. Por eso quiero dejar en claro que muchas veces no comprenden, y no lo van a comprender, porque es como que un abogado quiera estudiar o quiera comprender la ciencia de la ingeniería química cuando no estudió la ingeniería, todas las bases de la química, la física y todas las materias que tiene su formación. Viceversa, un profesional técnico difícilmente pueda comprender con claridad y facilidad cuestiones de derecho. Lo que hay que hacer o lo que se puede hacer es aprender o conocer las bases. En mi caso, como abogada, aprendí a identificar las bases de la ciencia de la alimentación y con eso constantemente integro el derecho con las bases de la alimentación. Viceversa, mi recomendación para los profesionales técnicos es que desde su formación técnica se acerquen al mundo del derecho o a los profesionales, trabajen en equipo y puedan acercarse a comprender las bases. No nos tenemos que reemplazar porque para poder reemplazarnos, cada uno de los profesionales debería estudiar la otra ciencia. Entonces lo que hay que hacer, pues mi recomendación es trabajar de forma interdisciplinaria. Cuando uno trabaja de esta manera, vas a tener diferentes actores que hablan diferentes idiomas, que uno quizás no va a comprender siempre todo, en el 100%, lo que sí va es a poder armar el objetivo de trabajo. Es decir, bueno, en mi caso como abogada, con el paso de los años y el estudio y la experiencia, fui comprendiendo la importancia de distinguir un patógeno de un no patógeno, porque me explicaron y comprendí los fundamentos de que un patógeno representa un riesgo para la salud, mientras que otro no lo, el patógeno no lo significa. Por lo tanto, es fundamental identificar que derecho no es lo mismo que normativa, no son sinónimos, primero. Segundo, que dentro de la normativa hay diferentes clases de normas y que en derecho nos estudiamos cómo se interpretan, cómo se aplican cuando una norma es ambigua, cómo se integran. Y este vocabulario es todo un saber para poder transmitirlo a otra persona. Por lo tanto, muchas veces no es tan simple comprender cuestiones del derecho y me dicen, bueno, yo leí la norma, sí, vos vas a leer la norma, pero después viene, se publicó la ley de alimentación saludable, después viene que tiene que ser promulgada, después se tiene que reglamentar, después va a venir una disposición. Claro, cuando te diste cuenta tenés 10 normas y entre ellas un conjunto de normas que para los técnicos resulta difícil. Por eso digo, ese proceso, si a ustedes les ha pasado en alguna oportunidad, es lo más natural entendiendo que no tienen formación en derecho y segundo, identificando que derecho y normativa no son sinónimos. ¿Me explican si queda claro este punto? ¿Me confirman que están conectados? Después les dice Sí, Mariana que están bien. respondiendo que sí. Bien. En tercera observación. Bien. La tercera observación es que generalmente las personas y los profesionales razonamos, justificamos, probamos y comunicamos de acuerdo a los conocimientos que atraviesan a este sujeto. Es decir, un ingeniero químico está en una situación y generalmente, naturalmente, en su vida o en una actividad de trabajo, como tiene formación y es ingeniero químico, va viendo y razonando y haciendo de su justificación de todo lo que él conoce por la ingeniería química. Lo mismo le pasa a todos los tipos de profesionales.
a un contador, a un diseñador gráfico, y como nos pasa en la vida, digo, cada uno a partir de su mirada identifica lo que reconoce y lo que puede comprender. Por lo tanto, en esto de la visión interdisciplinaria, en el mundo alimentario generalmente hay visiones mucho más técnicas, y las minorías son las visiones jurídicas y menos con formación en derecho, son pocos los abogados. Por eso, y esto es compatible con lo que decía en la segunda observación, es que muchas veces me queda esta situación cuando estoy en trabajo, en diferentes formaciones, que el técnico quiere saber mucho más, y no es que no les quiero explicar en mi caso, sino que a veces es un tema te lleva a comprender otro, y otro que quizás vos no tenés la base de comprender la Constitución Nacional, y de la Constitución Nacional después podés comprender qué pasa con los tratados internacionales. Todo está atravesado por nuestra mirada. Cuando uno trabaja de forma interdisciplinaria hay que entender que el profesional técnico va a ver realmente temas alimentarios, el contador, el administrador de empresa va a ver los temas financieros, de la organización empresarial, el abogado va a ver no solamente la normativa, sino consecuencias jurídicas, qué pasa con la responsabilidad, qué pasa con el transporte, con el seguro, ¿sí? Entonces digo, identificar cómo el conocimiento nos atraviesa a todas las personas, y ese conocimiento nos atraviesa también en cómo razonamos, justificamos, probamos y comunicamos. ¿Cómo se resuelve esta situación? Cuando hay diferentes miradas, o se necesita la participación de todas las miradas, hay que trabajar de forma interdisciplinaria. En el mundo de la alimentación, prioritariamente trabajan profesionales técnicos. Esto se corresponde también a un modelo productivo, históricamente de producir, estandarizar. Sin embargo, en los últimos años, por el desarrollo de otros derechos, de los derechos de los consumidores, de la responsabilidad civil, de la materia ambiental, de los derechos humanos vinculados a las cuestiones sanitarias, ¿no? Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, vemos cada vez más un crecimiento de otras profesiones que se están integrando en el mundo de la alimentación. Y con esto les voy a decir que no nos vamos a comprender todo. Lo que sí vamos a tener es que convivir, identificar que la mirada del ingeniero es una, que la del contador es otra, y así sucesivamente. Queda en claro este punto de cómo cada profesional tiene una formación, razona, justifica y prueba a partir finalmente de esa visión, y que muchas veces no hay que reemplazarse, sino compatibilizar y trabajar de forma interdisciplinaria. ¿Me confirman si me explico en este punto? Están respondiendo todos que sí, así Bien. que quedó muy claro. En este sentido, voy a hacer una pregunta. ¿Qué ven en esta imagen? En mi caso no puedo leer el chat, sin embargo, es lo que utilizo con mucha frecuencia, y me suelen indicar que se ve carne vacuna, y lechugas, hortalizas, es decir, todo lo que es hacer las verduras, que podemos ver, tomate, ¿no? Habría ahí alguna otra verdura, rúcula, contaminación cruzada, una cebolla de verdeo, diferentes cortes de un peseto, una costeleta. Eso es, la mayoría de los técnicos me dicen esto. Sin embargo, Es lo que están respondiendo en el chat. bien, No, no, sí, es algo que tengo, esto es un ejercicio que tiene 10 años, los mejores 10 años de mi vida, de los 30 a los 40, fue una pregunta de todas mis actividades de clases y demás. Y en esto de ver cómo cada profesional está atravesado por sus miradas, sus conocimientos, a esta imagen, si se las planteamos a diferentes personas o profesionales, vamos a encontrar otra situación. Vamos a encontrar que si vamos a preguntarle a profesionales técnicos, en la palabra técnico voy a englobar a todo profesional que tenga incumbencias en alimentación. Puede ser ingeniero, licenciado, técnico químico, nutricionista, bromatólogo, analista en alimentos, hay muchísimas profesiones. Por cuestiones pedagógicas en adelante, vamos a acordar que esos son los técnicos. Los no técnicos son todos aquellos que tienen otra formación, ciencias sociales, ciencias económicas, ciencias de las humanidades, como puede ser un historiador, un filósofo, un sociólogo, un abogado, un psicólogo. Para un técnico, esta visión sería que es carne vacuna, verdura, contaminación cruzada, como me acaban de decir, y para un no técnico, por ejemplo, en mi caso como abogada, puedo decir que eso es presunta o posiblemente carne. En principio puede ser carne, puede ser un cuadro, puede ser un juguete, puede ser una foto de un libro,
que representa un alimento, sí. Para decir que es carne vacuna, tendría que tener además un análisis que me demuestre que ese objeto, que presuntamente es comestible, es carne vacuna y cumple con los criterios del Código Alimentario Argentino. Lo mismo para todo. Entonces, con este ejemplo, en concreto, quiero demostrarles cómo las personas y los profesionales, cuando estamos desarrollando nuestras actividades, identificamos lo que reconocemos, que es mucho más que ver el todo. Entonces, por esto, quiero demostrar cómo se necesita trabajar de forma interdisciplinariamente, que en el mundo de la alimentación generalmente hubo, por mucha historia, profesionales técnicos. No obstante, en los últimos 15 años están comenzando a desarrollarse muchas más otras profesiones. Los diseñadores gráficos, hay los profesionales de la parte de, por ejemplo, despachantes de aduanas, que trabajan para todo lo que es importación e exportación, los abogados, ¿no? Los sociólogos para evaluar la situación de consumo, hoy con los problemas o el plateo de las enfermedades crónicas transmisibles, los antropólogos, digo, no había sido frecuente décadas atrás, en otra situación, en otro modelo productivo. En la actualidad, año a año, están avanzando y desarrollándose otras profesiones generalmente vinculadas con las ciencias sociales. Por lo tanto, con esto podemos concluir que los paradigmas y los conocimientos nos atraviesan. En el mundo alimentario, como ya indiqué, se desarrollan prioritariamente profesionales con incumbencias alimentarias, y para abordar temas de forma interdisciplinaria, los profesionales técnicos y no técnicos, en su conjunto, deben construir redes y articular. Y para mí esto es muy importante porque generalmente cuando las personas, y estamos también en el ámbito laboral ejerciendo, cuando uno no conoce al otro o el otro tema, generalmente hay una actitud, en muchos casos, media defensiva, de grises, de pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y la verdad que, claro está, que no vamos a conocer el todo. Hay que acercarse y promover la integración y que cada uno tenga el eslabón de ese conjunto que es, digo, por ejemplo, un establecimiento que produce alimentos. No somos enemigos, ¿no? Somos partes del todo, y hay que trabajar en conjunto. Y eso además, como siempre le digo cuando a algún alumno, que si uno se acerca al otro, si uno se acerca a leer más las normas, a leer, por ejemplo, cuando sale una ley, leerla incompleto y alguien te explica lo que es el boletín oficial, lo que significa la CONAL, lo que es el Código Alimentario Argentino, cómo saber si una norma está vigente o no, uno naturalmente comienza a poder comprender y a tener más orden. Hoy en Argentina no tenemos un libro básico que pueda dar el conocimiento de derecho a los profesionales técnicos. En mi caso lo he empezado a escribir, no lo he terminado, me encantaría poder hacerlo, de tener un manual de introducción al derecho para los profesionales técnicos. Cuando uno estudia abogacía, hay materias que enseñan esto. Lo que deberíamos trabajar es esto en conjunto, y es, como los abogados tenemos que aprender la introducción al tema alimentario para identificar cosas y conocimientos que son fundamentales y básicos en la alimentación, en la nutrición, en la seguridad alimentaria, en la inocuidad, en otros temas, también los profesionales técnicos podrían acercarse y trabajar de forma interdisciplinaria. Hechas estas observaciones, les pido si me confirman si han quedado en claro las tres observaciones. La primera es que una presentación dirigida prioritariamente a profesionales técnicos, la segunda, que derecho y normativa no son sinónimos, y la tercera, que los profesionales trabajamos realmente y razonamos y probamos y comunicamos a partir de nuestros conocimientos. ¿Me confirman si quedan claros estos tres puntos? Sí, Emi, están respondiendo todos que sí. Hechas estas aclaraciones preliminares, voy a comenzar. El título de hoy son 4 palabras: autoridades sanitarias en alimentos. Mis presentaciones están hechas a partir de gráficos muy esquematizadas. Les cuento por qué. Porque hace 15 años que trabajo en el mundo de la salud y de la alimentación, y me guste o no me guste, aprendí a hacer gráficos gracias a ustedes. A mí hoy me fascina hacer gráficos para explicar derecho, y lo he dividido en 3 bloques. Primero, ¿qué es una autoridad? ¿Qué significa que sean sanitarias? Y por último, en alimentos. Cuando hablamos de autoridades, hablamos de una facultad o una legitimidad. En el caso de autoridades, la palabra autoridad puede referirse a una facultad, a un derecho, y después puede clasificar a una entidad. Cuando hablamos de las entidades que
juzgan y analizan los temas alimentarios es un organismo que tiene la facultad de juzgar y evaluar todas las actuaciones. En el Estado, ¿no? En la estructura del Estado, ya tiene un Estado nacional, provincial, Gobierno de Buenos Aires, municipios y comunas, vamos a encontrar que son los organismos públicos. Organismo es toda entidad que tiene varios sujetos. Y hay organismos públicos y hay organismos privados. Donde está la palabra pública significa que depende del Estado. ¿Sí? Entonces, cuando nos referimos a autoridad, es un organismo público que va a ejercer, o sea, vamos a ver el poder de policía en diferentes temas. El poder de policía no solamente es la policía como fuerza de seguridad, sino es esto de regular de forma razonable la convivencia social. ¿Por qué surge el Estado? Las personas vivíamos en un estado de naturaleza y decidimos unirnos, aglomerarnos, y en eso parte de nuestros derechos se los dimos a un gran ente, que es el administrador, y ahí aparece el Estado. El Estado se manifiesta y cumple todas sus actividades a través de los organismos públicos. Eso es un concepto jurídico muy importante, es decir, depende del Estado. No es una empresa privada. En sentido contrario al ámbito público está el ámbito privado. Hay muchas reglas que las diferencian, ¿no? En el Estado hay que cumplir normas, hay procedimientos, hay que respetar la jerarquía, digo, está el Poder Ejecutivo, los ministros, los directores, hay normas de rendiciones, en muchas cosas se tiene que cumplir. Vos querés contratar, tenés que contratar de una manera, tenés que cumplir condiciones. En las empresas, en el ámbito privado, hay algunas reglas también. Sin embargo, si una empresa quiere contratar a un personal o despedirlo o hacer un régimen diferente en el horario de su trabajo, finalmente, salvo funciones mínimas y obligatorias de la ley de contrato de trabajo, el resto tiene autonomía. En el ámbito público no, está todo más reglamentado. Segundo concepto, sanitaria es perteneciente o relativo a la sanidad, naturalmente, y cuando lo evaluamos dentro del Estado y en otros ámbitos, la sanidad incluye sanidad animal, vegetal y la humana. Es más, hasta se plantea la sanidad ambiental. Y la salud es una sola. La salud es una sola, en cada una de las perspectivas de la salud están relacionadas entre sí. Lo que uno va a encontrar en los organismos públicos, puede haber diferentes organismos que trabajen diferentes perspectivas de la salud. No es lo mismo la salud animal y vegetal que la salud humana. La alimentación animal es diferente de la alimentación humana, está regulada por diferentes autoridades sanitarias. Por supuesto que están relacionadas y que tienen punto de contacto, sí. Sin embargo, son diferentes. Y en alimentos, ¿qué se refiere? No, en el ámbito, estoy desarrollando esta disertación, alimento es todo lo que es comestible, lo que los seres vivos comen o beben para subsistir. Y voy a destacar que en el ámbito jurídico casi que este concepto no se conoce. En el ámbito jurídico, cuando se dice el alimentario, un tema de alimentos, se refiere a la obligación alimentaria, que es una obligación del derecho civil que tienen ciertas personas de garantizar las condiciones de vida, recreación, vivienda y además lo comestible. ¿Por qué digo esto? Si uno va a una facultad de Derecho y dice cuál es la principal normativa en alimentos, muy probablemente te digan el Código Civil Comercial, porque los abogados solemos pensar solamente en la cuota alimentaria o la obligación alimentaria. En el mundo técnico es todo lo contrario. Cuando me dice la palabra en un tal tema en alimentos, hoy nadie dudaría que nos estamos refiriendo a lo que es comestible. ¿Por qué se los digo? Cuando en mi formación en el mundo, colegas míos y demás, les costaba entender qué hacían porque estaba muy alejado hace 15 años atrás cuando yo comencé. No conocíamos, no se conoce de este tema. Recién en los últimos 5 años ahí ha surgido un movimiento, una creación de abrir este espacio a la sanidad, a la salud. En mi caso suelo decir que el derecho alimentario es algo así como el derecho ambiental y el derecho del consumidor hace 30 años. El derecho siempre llega tarde, por eso los profesionales, los abogados, no conocíamos este tema. En las facultades, hasta muy pocos años atrás, no se estudiaba nada de lo comestible. Y además, si ustedes se encuentran hablando con un abogado, con un escribano, con un juez, con un fiscal, tengan en claro que él, como es abogado, generalmente, o tiene una formación previa al tema,
va a pensar en alimentos en la cuota alimentaria, salvo que vos sepas que vos trabajás en tal empresa que hace pasta, que hace mermeladas, que ahí va a comprender la mermelada de frutilla y la de durazno. Pero si no le aclarás, cada uno identifica lo que conoce. Un abogado suele pensar absolutamente en la cuota alimentaria y un profesional técnico suele pensar en lo comestible. Les aclaro que en el mundo jurídico, hasta hace no más de 5 años, el tema de los alimentos comestibles a los unos se veía en un caso de responsabilidad civil, qué pasaba cuando se rompía un envase, la botella, de quién era la responsabilidad. Pero analizar el derecho humano a la alimentación, las cuestiones de inocuidad, de seguridad, las normas alimentarias, jamás. Esto ha surgido hace 5 años y lo que más se está desarrollando es el derecho humano a la alimentación con un enfoque del Tratado de Derechos Humanos y prioritariamente protegiendo, reconociendo los derechos de niños, niñas y adolescentes. Vinculado con la ecología de la vida, lo que está pasando jurídicamente, lo que surgió hace 30 años, se dio el derecho al ambiente, se reconoció en la Constitución Nacional, llevó 30 años que esa materia sea un pilar fundamental del derecho, porque los procesos sociales son lentos y el derecho regula conductas sociales. Por lo tanto, como surgió el derecho ambiental, se identificó la importancia del medio donde vivimos, y en los años posteriores se dio el derecho a la ecología de la vida. Ya no importa si es del ambiente, si es de los animales, o si es de las personas. Todo tiene que ver con la ecología de la vida. Por eso es que en la última década, quizás los últimos 5 años, desde la mirada jurídica se ha comenzado a identificar la importancia de la alimentación. Si no, la alimentación en derecho se veía, como digo, en algún tema de responsabilidad, hace varias décadas atrás se estudiaba derecho agrario, derecho minero, que tenía que ver con la producción de productos agrícolas ganaderos, pero se miraba así. Perdón, justo que estás haciendo estas aclaraciones, en el chat comentan, que me pareció importante no dejarlo para lo último, si los abogados estudian el Código Alimentario Argentino, ¿tienen idea de la existencia? Jamás. Por eso les decía, si hoy va un profesional, y hace una encuesta en el patio de la Facultad de Derecho de Santa Fe o en la UBA, y se hace una encuesta, ¿cuál es la principal normativa en alimentos? Como el abogado o el estudiante va a pensar la cuota alimentaria, va a decir el Código Civil y Comercial. La obligación alimentaria está regulada en el Código Civil y Comercial. Es más, si ustedes pasan por alguna editorial jurídica o en alguna página web, buscan libros de alimentos, van a encontrar libros que dicen la obligación alimentaria, alimentos, que nada tiene que ver con lo comestible. En mi caso suelo decir que soy un bicho raro y que soy como una media campista, estoy a mitad de camino. Sé lo que piensan los abogados y suelo identificar lo que piensan los profesionales técnicos. Estoy a mitad de la cancha, por eso les digo, cuando identifiquen o hablen con alguien que sea jurídico, o que esté estudiando, o en una editorial, o en alguna búsqueda de material, lo que van a encontrar precisamente es la obligación alimentaria, salvo en los últimos 5 o 6 años, que repito, se está incorporando y desarrollando por la ecología de la vida, por el derecho humano a la alimentación, y eso va a ser, a ver, cuando me jubile, o cuando ya esté muy grande y ya esté muy cansada de otras cosas, a los 60 años, seguramente en Argentina, se va a reconocer el derecho alimentario, como pasó en otras ciencias y como pasó en el cambio evolutivo de la sociedad. La sociedad, en 200 años desde la industrialización, al cambiar la sociedad, cambia el derecho. El derecho no necesitaba regular las tecnologías, porque hasta hace 20 años no existía, no teníamos internet, no teníamos los celulares, no teníamos todo lo que es la nanotecnología, no teníamos el transporte aéreo. A medida que la sociedad cambia, el derecho cambia. Como la sociedad se modificó mucho en cómo se alimentó, con qué, desde más o menos la década de los 60, ya lo vamos a ver, el derecho hoy está preguntándose qué vamos a hacer, cómo regulamos esto, y no solamente la alimentación, sino la ecología de la vida. Estamos preguntando, y lo que se quiere proteger es toda nuestra ecología de la vida, el ambiente, la salud humana, la sanidad animal y la vegetal, porque todos sabemos que desde el plano sanitario la salud está integrada. Un cambio en un ecosistema de animal o vegetal repercute directamente en el ambiente y en la humano. La conducta humana puede afectar al ambiente o al animal, entonces, como la salud es toda una sola, ya no se particiona, se habla del derecho, se reconoce el derecho a la ecología de la vida. Desde esa visión, recién, hace 5 años, y algo como muy novedoso, son
5 abogados en Argentina que están trabajando en el derecho humano a la alimentación. Y ellos tienen toda la visión del derecho internacional, pero no tienen la cuestión operativa de leer el Código Alimentario argentino y comprender qué significa la denominación de venta, etiquetado, lo que significan los parámetros microbiológicos, porque realmente es algo muy técnico. Por eso quiero aclarar que las visiones de los técnicos, particularmente de los abogados, siempre es muy distante. ¿Queda en claro? Sí, perfecto. Bien. Hechas estas 3 aclaraciones, bueno, voy a comenzar. En nuestro país existen diferentes autoridades sanitarias en alimentos, en la cadena agroalimentaria, inclusive estas tienen relación entre sí en algunos temas, porque es imposible trabajar la salud animal, vegetal y la humana sin relacionarlos. ¿Cuál es el fundamento? Todas las labores de la cadena y del ambiente y del ecosistema tienen relaciones entre sí y la modificación de uno genera efectos entre otros. Por eso se reconoce ya no el derecho ambiental, no solamente el derecho de los animales o el derecho de las personas, el derecho de la ecología de la vida, de todo sujeto vivo. Y no es solamente el sujeto humano, sujeto de derechos hoy son los animales, el ambiente. Es decir, se está dando reconocimientos a objetos que antes se consideraban cosas. Para el Código Civil años atrás, digo 20 años atrás, 15, no más de 15 años atrás, el ambiente era una cosa, un objeto que el humano utilizaba como quería. Los animales también. Todavía en el Código Civil los animales son definidos como cosas. Recién hace 10 años comenzaron diferentes movimientos, ya hubo varios proyectos para incorporar en el Código Civil y en otras normas la definición de sujetos de derechos no humanos. Entonces, con esa amplitud de la ecología de la vida es que recién los abogados estamos identificando la importancia de ver la sanidad. Previo a eso, lo único que cuando un abogado trabajaba en salud, hacía solamente los reclamos a las obras sociales, a las medicinas prepagas, la cobertura, para la cobertura de la asistencia de salud, nada más. Por lo tanto, como vemos que en la cadena agroalimentaria hay diferentes autoridades que se relacionan entre sí, lo primero que hay que identificar es cómo está constituida la cadena agroalimentaria. Para eso voy a contar lo que ya todos seguramente conocemos, esta cadena agroalimentaria simple. Le suelo llamar a esta cadena la cadena agroalimentaria de Capelú, que responde a quienes conocimos de Capelú, fue un libro de hace 30 años, cuando hicimos nuestra escuela primaria, estudiábamos todos porque Capelú. ¿Por qué digo esto? Porque es una cadena simple, corta, reducida, ¿no? De la producción agrícola ganadera, de la vaca, había alguna actividad, se llevaba a la industria, se hacía un acondicionamiento, algún procesamiento mínimo, y después venía el transporte, distribución y consumo. Y se caracterizaba por estar estacionalizada, de acuerdo a las estaciones del año, digo, se producían más vinculadas a las estaciones, y a la localidad. Esto eran cadenas abreviadas, cortas, y se caracterizaban, repito, por vincularse con el lugar en donde se producían y las estaciones. Esta cadena simple, la cadena Capeluz, es el modelo que estuvo desde el proceso de la industrialización del siglo XVIII hasta mediados de la década del 60, del 70, dependiendo de qué parte de los países analicemos. Dentro inclusive habría que distinguir Occidente de Oriente. Dentro de Occidente, este modelo estuvo vigente hasta la década de los 60 y los 70. A partir de la década de los 70 se establecieron modificaciones productivas, tecnológicas y sociales, entre otras que cambiaron notoriamente la configuración de la cadena alimentaria. Estos cambios están muy bien abordados en sociología y en antropología. Al que le guste este tema, además de estudiar estas materias, te nutre la mirada social y además te va a permitir comprender después por qué el derecho está regulado ahora. Les recomiendo lectura de ciertos antropólogos en Argentina. Hay una antropóloga, Patricia Aguirre, especializada en alimentación hace 30 años. Se las recomiendo, es maravilloso el trabajo que tienen. Y cuando uno comprende los cambios sociales, después vas a comprender por qué en derecho sucedieron otras cosas. Uno de los cambios más importantes, que no es un tema tecnológico ni productivo, fue cuando la mujer en la década del 70 comienza a desarrollar y a trabajar. Ese cambio generó después, que claro, la alimentación estaba a cargo principalmente de la mujer, la referencia alimentaria era la mujer, se empezó a derivar y comenzaron a surgir más productos y más servicios. Eso fue lo que generó el escenario actual de una cadena agroalimentaria mucho más compleja,
diversa, con diferentes eslabones, con relaciones mutuas e inclusive cruzadas, porque vos tenés que está en el primer eslabón, tiene relación con el segundo, pero el segundo tiene relación con el primero, en sentido, digo, el que es productor después le vende al segundo, pero el que le vendió le elabora como tercero al primero, y así sucesivamente. Y estas cadenas es una cadena larga, compleja, y a diferencia de la que es anterior, principalmente es desestacionalizada y deslocalizada, ¿no? Hoy el insumo de productos agrícolas se produce quizás en Chile, en Perú, después se exporta a China, después lo revende a Italia, Canadá y Estados Unidos, y finalmente Argentina, Paraguay y Chile, ese insumo se lo compra a algunos proveedores de esos países, y pensar que el insumo natural, agrícola ganadero, sea de origen natural que provenga, quizás estaba producido en el país vecino, ser Chile, Bolivia o Paraguay. Entonces, vemos cómo hay una cadena totalmente diferente. Lo que sí tienen en común es que básicamente estas cadenas agroalimentarias siempre tienen tres grandes eslabones: la producción primaria, la secundaria y la terciaria. Y todas están atravesadas por la sanidad ambiental. En la actividad primaria, la actividad prioritaria es la sanidad vegetal y animal. En la actividad secundaria, la sanidad humana o el procesamiento, ya lo vamos a ver. Y en la sanidad humana, en la tercera eslabón, es también la sanidad humana. Porque ya lo vegetal y lo animal ya fue procesado en el segundo eslabón. Y cada eslabón de la cadena alimentaria, en cada eslabón interviene un organismo público específico, más allá, que repito, es frecuente que en ciertos temas están relacionados. Digo, la disciplina que voy a analizar a continuación es una generalidad. No voy a profundizar todos los puntos ni todos los organismos, pero es una idea general para que tengan un esquema. Para reconocer cuál es cada eslabón de la cadena agroalimentaria, hay que preguntarse cuál es el alcance de esa actividad. La actividad primaria es la que está asociada a la producción agrícola ganadera e intervienen, como dije, organismos de sanidad animal y vegetal. La secundaria es lo que se llama la actividad de procesamiento, en donde se modifica, digo, desde un acondicionamiento, un procesamiento a una elaboración, o aunque sea un fraccionamiento, e intervienen principalmente organismos de salud humana. Y en las actividades terciarias intervienen principalmente organismos de transporte, distribución y consumo. Para identificar en qué eslabón nos encontramos, podríamos analizar cuál es la actividad que se hace. Cuando uno planta una semilla, y hasta que se recoge la planta o a un animal se faena, eso es la actividad primaria, porque es producto agrícola ganadero, o lo que sería un pescado. Cualquier producción de la naturaleza, el producto en su estado natural, es producción primaria. Desde el momento en que se cosecha una verdura o se faena el animal, se pesca, comienza la actividad de procesamiento, que es la actividad secundaria. Puede ser un procesamiento simple, moderado o complejo. Sí hay un cambio, hay una modificación de la situación del producto natural. Y desde la situación que el alimento ya está, por ejemplo, envasado, y está en el camión de luta, y atraviesa el portón de la empresa, comienza la tercera etapa, que es transporte, distribución y consumo de los productos terminados. ¿Me confirman si quedan claros estos tres grandes eslabones de la cadena agroalimentaria? Sí, Emi. Bien. Esto en términos generales, no voy a hacer precisiones, algunas observaciones, es la idea básica. En paralelo, reconociendo la situación de los alimentos y de las diferentes actividades que se hacen, hay que identificar y comprender que en Argentina hay diferentes niveles de Estado. Argentina, de acuerdo a la Constitución Nacional, que es la base de todo, después tenemos las constituciones provinciales que tienen que ser conformes a la Constitución Nacional. En Argentina tenemos un gobierno representativo, republicano y federal. Con la palabra federal significa que hay diferentes niveles de gobierno, o diferentes niveles de Estado. ¿Qué significa? Podríamos decir que hay diferentes estados: Estado nacional, provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un régimen especial, no es ni provincia ni municipio, y después municipios y comunas.
En mi caso, por una cuestión pedagógica, les suelo llamar las mamushkas, son estas únicas musas que se encastran entre sí. La más grande sería el Estado Nacional, que contiene a las provincias, a los municipios y comunas. El tema es que después entre ellas hay diferentes reglas de articulación. A mí, pregunta muy típica, ¿por qué la Ley Nacional de Alimentación Saludable no se aplica directamente en las provincias? Porque no todas las leyes nacionales, que lo más grande se va a aplicar a lo más chico directamente. Hay leyes de orden público nacionales que sí o sí se van a aplicar en todos los niveles más inferiores. Código civil, código penal, las leyes de orden público se aplican en la nación y en todos los eslabones más pequeños. Otras no. La ley de alimentación saludable necesita que todas las provincias, municipios y comunas adhieran, salvo en lo que se hace por el gobierno entero argentino. Doy un ejemplo. ¿Y por qué eso no lo va a comprender un técnico? Porque no es leer la ley. Hay cuestiones de derecho constitucional, de derecho administrativo, para comprender por qué una ley nacional, en algunos casos, se aplica directamente en la provincia, en los municipios, en las comunas, y por qué en otros casos no. La base es comprender que Argentina tiene diferentes estados, todos tienen reglas entre sí, en algunos son competencias para la nación, en otras son competencias exclusivas para la provincia y en otros temas concurren. La salud, y todo lo que incluye a esta, alimentación, medicamentos, envase, sanitario, tecnología médica, son temas concurrentes, interviene nación y provincia. Esto es una forma simple de contar una materia que es un mundo y es derecho constitucional. En el ámbito jurídico, todo comienza por la Constitución Nacional y después por las constituciones provinciales. Por eso es que los técnicos es frecuente que a veces no entiendan una cosa o la otra. Y ahí es donde digo, miren, es que no vamos a comprender todo. Hay que respetar ciertos principios, el principio de legalidad, el principio de defensa, el principio de la propiedad privada, el principio de inviolabilidad del domicilio. No se puede ingresar a un domicilio privado. Vos para ingresar a un domicilio privado tenés que tener una orden de allanamiento. Y no es que lo digo yo o me parece, en cualquier caso, porque si no estamos cometiendo un delito y lo reconoce la Constitución Nacional y por supuesto otras leyes. Entonces, reconociendo que Argentina tiene diferentes niveles del Estado, que son, en adelante le vamos a llamar a los fines pedagógicos las mamushkas, es una forma de decirlo simple, es muy complejo, pero es la manera en que quiero transmitirlo de forma simple. Vamos a ver que hay organismos en salud nacionales, provinciales, de cada que es una ciudad autónoma, que no es ni provincia ni municipio, y después los más pequeños, municipios y comunales. Y cada uno va a tener facultades para intervenir en su territorio. En el mismo sentido, también hay normas que son nacionales, provinciales, de cada municipio o comunas, tienen diferentes nombres también. Eso es lo que lo hace complejo. Primero hay que identificar el enfoque de cuál es la cadena alimentaria que estoy analizando, primaria, secundaria, terciaria. Segundo, tener que reconocer que hay un Estado nacional, provincial, cada municipal y comunal, y además hay normas. Una norma provincial, una ley provincial de Santa Fe, solo aplica en la provincia de Santa Fe, no aplica a Chubut, no aplica a Tucumán, porque es una ley provincial, es de un eslabón de la provincia. Una ley nacional va a aplicar, si es de orden público, a todo el territorio y a todos los estados de Argentina, mientras que si no es una ley de orden público, va a aplicar a todas aquellas que hacen adherido. Cuando explico este tema, es que quiero transmitir por qué es frecuente que muchas cosas de derecho no son simples de comprender, porque para eso no es solamente leer el Código Argentino o el Reglamento 4238 o la Ley de Lactancia Materna. Hay muchas cosas previas, como la Constitución Nacional o derecho administrativo, para comprender cuestiones legales. ¿Me confirman si queda claro entonces que Argentina tiene un Estado federal con diferentes niveles de Estado y que hay autoridades sanitarias en cada uno de los niveles del Estado? ¿Me confirman, por favor, si me explico ese punto? Sí, súper claro, Emi. Bien. Y quede claro porque muchas veces no entienden cosas que necesitamos que un abogado se lo transmitan, como en mi caso necesito que ustedes me expliquen lo que significa la listeria monocitogene o el proceso productivo de si la materia prima vino contaminada, cómo va a contaminar todo lo otro. Queda claro que no es que no queremos explicarles o lo explicamos mal, sino que somos diferentes profesionales con diferentes formaciones. ¿Me confirman si queda claro ese punto también?
Sí, señoras, dicen. Bueno, lo que sí voy a decir, y soy crítica, es que los abogados realmente somos complicados. Y para alegría de ustedes, y muchos que me conocen, si en mi caso les parezco complicada y compleja, les voy a contar que yo soy leche descremada al lado de cualquier abogado promedio. ¿Por qué? Porque cada profesión tiene sus conocimientos, su estilo, su forma de comunicar. Sí comparto con ustedes, y les voy a dar la derecha a los profesionales técnicos, de que creo que es necesario que el mundo jurídico simplifique su forma de comunicar. Porque cuando uno simplifica la forma de comunicar, es muy probable que diferentes profesionales se comprendan mucho más fácil. Lo que sí les voy a decir que dentro del mal soy el mal. Me autorreflejo porque sé que muchos no me conocen de otras actividades y sé que soy un mal necesario y con explicar el Estado con una mamushka podría llevarte 20 años para que cualquier abogado en la Facultad de Derecho te lo pueda explicar. ¿Por qué? Porque realmente las profesiones tenemos esas formas de comunicar estilos, generalmente los técnicos son mucho más prácticos, más resolutivos, más acotados en las palabras, porque son más operativos. En el mundo jurídico se utiliza mucho más la argumentación, la fundamentación, el debate. Entonces, cada uno tiene un estilo por su formación. Les doy la derecha y estoy totalmente de acuerdo que creo que si el mundo jurídico simplificara formas de comunicar y procedimientos, sería mucho más práctico para que contadores, abogados, sociólogos y profesionales de la salud se entiendan. Continuando, cada uno de los organismos públicos tiene competencia en un tema y en un lugar determinado. Cuando digo la palabra competencia es que tienen facultades, que pueden intervenir. Y en un lugar determinado, es decir, hay dos variantes. Organismo con competencia, es decir, en qué tema puede intervenir y en un lugar determinado. Por ejemplo, AFIP. AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, es un organismo nacional que tiene competencia en cuestiones impositivas, fiscales. El AFIP no tiene competencia en materia sanitaria. Es un organismo, competencia impositiva y nacional. El SENASA, un organismo nacional, pero que interviene en sanidad animal, por lo tanto sí tiene intervención en salud. Entonces, además de saber que hay organismos públicos, hay dos conceptos fundamentales: competencia y territorio. Es decir, estos organismos van a tener la posibilidad de ejercer una facultad, un poder de policía en alguna materia y en un lugar determinado. Este lugar se llama jurisdicción. El lugar en donde sucede un hecho y un organismo puede intervenir es la jurisdicción. En particular, las autoridades sanitarias de alimentos son titulares del poder de policía sanitario en alimentos en un territorio determinado. Es decir, hoy decía que Argentina tiene un estado nacional, hay estados nacionales, provinciales, cada municipio y comuna. Las autoridades sanitarias intervienen en salud, las autoridades sanitarias en alimentos en salud, en particular en alimentos, y hay que distinguir organismos nacionales, provinciales, de cada municipio o comuna. Quizás en una municipalidad no vas a encontrar una secretaría de alimentos, vas a encontrar un departamento, un área, una dirección. Hay diferentes nombres. A nivel nacional son más amplios, direcciones, secretarías, administraciones. A nivel provincial, direcciones, agencias, áreas, departamentos. A nivel municipal comunal puede ser un área, una jefatura. Lo que sí es que va a haber dentro del municipio, también tiene que haber un área o una persona responsable sobre el tema de sanidad. Si pensamos el poder de policía de forma más simple, para graficarlo en los profesionales técnicos, es la facultad que tienen los organismos públicos de intervenir por motivos de interés público, restringir y modificar los derechos absolutos de las personas. Es decir, existe poder de policía en todos los temas, en educación, en edificación, en turismo, en economía, en defensa. Digo, quiero construir una casa, tengo que ir y verificar cuáles son las reglas aplicables, tengo que pedir un permiso para construir. Quiero generar una empresa y una sociedad, donde tengo que ir al Registro Público de Comercio y verificar cuáles son los requisitos. Quiero tener una lancha para navegar en el río Paraná, y también hay que verificar, o me tengo que hacer un trámite, porque hay alguien que regula a nivel nacional lo que es el tránsito en el agua. Para hacer un cambio en un campo, tengo un riachuelo que atraviesa el campo, tengo que hacer un permiso en la cuenca del departamento, del municipio,
que administra todo lo que son las aguas y los efluentes. Si la ruta que atraviesa mi campo van a hacer una obra para ampliar la estructura de la ruta o hacer alguna obra, va a haber seguramente una intervención de dirección de vialidad, hay que pedir permiso, o vialidad te puede expropiar parte del terreno, del inmueble, para hacer una extensión de la autopista. Si querés poner un cartel en un local, tenés que averiguar en el municipio qué trámites tenés que hacer. Así. Si querés estudiar, en Argentina hay una ley nacional que te regula, por ley en una escuela que es pública, un colegio que es privado, y tenés un ministro de Educación que regula lo que es el poder de policía de educación. Toda la vida en la sociedad está regulada por el poder de policía, que no es lo mismo que la policía. ¿La policía qué es? La fuerza de seguridad que regula la seguridad en particular. Es el concepto de poder policial es por qué los organismos pueden intervenir. Hay organismos en ambiente, en educación, en cultura, en defensa, en economía. Esto es lo que se conocen por los ministerios. Los ministerios son los que regulan todo el poder de policía. Tenés Ministerio de Gobierno, de Economía, de Justicia, de Trabajo, de Salud, de Producción, de Ambiente, de Género. Hay 11, 12, 14 ministerios, inclusive dependiendo de ciertas leyes de ministerios, a veces se modifican. Dentro de ese conjunto hay un ejercicio que es el poder de policía en salud, y que si lo pasamos al poder de policía sanitario, que es la segunda columna, vamos a encontrar que hay salud animal, vegetal y humano. Lo que es en alimentos en particular, la alimentación animal va a estar atravesada por SENASA, mientras que la salud humana está atravesada por ANMAT. ANMAT es Administración, es Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Humana. Regula esos tres temas. Dentro de medicamentos regula cosmetología, dentro de alimentos regula también envase y domo sanitario. En la etapa secundaria, la ANMAT es el todo, regula todos los objetos o todos los productos sanitarios. Dentro de ANMAT vamos a encontrar una área específica que es el INAL, que es el Instituto Nacional de Alimentos, el eslabón más pequeño y es el relativo a la alimentación. ¿Me confirman si queda claro que el poder de policía es la facultad en general para regular diferentes temas, que el poder de policía sanitario es el de regular la salud, y en particular el de alimento es solamente el alimenticio, puede ser humano o animal? ¿Queda en claro esto? ¿Me confirman? Sí, están respondiendo. Sí, Bien. recién estaban respondiendo. A mí me encantó el gráfico, el dibujito me encantó. Es autoproducción. Es una forma simple y gráfica de explicar conceptos jurídicos. En la normativa en alimentos, digo, Código Alimentario Argentino y otras regulaciones, vamos a encontrar que se dice la palabra autoridad sanitaria jurisdiccional. Primero que se vuelve el Código Alimentario dice autoridad sanitaria, no dice autoridad sanitaria de alimentos. En mi caso, prefiero precisarla porque la autoridad sanitaria puede ser ANMAT, o puede ser el Ministerio de Salud, o puede ser el Ministerio de Salud de una provincia. El concepto es que realmente las autoridades sanitarias, las que son de salud, incluyen las autoridades sanitarias de alimentos. Digo, ASAL, por ejemplo, es un organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud. Vos cuando quieras buscar cuál es el organismo que te viene en una provincia, en un municipio o a nivel nacional en alimentación humana, vas a tener que ir siempre al Ministerio de Salud. A la facultad la podrá tener el ministerio, una administración, un instituto, una dirección, pero está dentro de la segunda eslabón del Ministerio de Salud. El código dice autoridad sanitaria jurisdiccional. ¿Por qué dice jurisdiccional? Porque se asocia a la palabra jurisdicción, que es el territorio en el que una autoridad ejerce su poder. En el territorio nacional ejercen la jurisdicción las autoridades nacionales. En las provinciales, cada una de las provincias. En Cava, en la jurisdicción del municipio interviene justamente ese municipio, y en el ámbito de las comunas interviene justamente cada una de las comunas. Entonces, cuando vos lees en el código un tema de autoridad sanitaria jurisdiccional o otras normas, tendrás que ver si lo aplicás a nación, provincias, municipios, entre otros. ¿Sí? En cada nivel del Estado hay una jurisdicción y una entidad que aplica el tema alimentario. Y en concreto, en el país, ¿cuáles organismos públicos intervienen en la cadena agroalimentaria? Es una expresión general. En la producción primaria vamos a encontrar principalmente Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y SENASA, y me anticipo, no siempre tienen el mismo nombre. Hoy Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se llama Secretaría de Agricultura y Pesca porque el año pasado ese ministerio fue
Por favor, el que tiene el micrófono abierto, le pido que lo cierre. Ahora lo cierro. Bien, gracias. Los organismos, después ya la vamos a ver, pueden cambiar de nomenclatura y de nombre porque dependen de la ley del ministerio, de la nación y de las provincias. Cuando cambian el nombre, lo dice con intención, ¿no? Históricamente, lo que es producción primaria lo regula agricultura, ganadería y pesca, producción. Ha tenido diferentes denominaciones. Ha sido ministerio, ha sido secretaría. En algún caso, como en la actualidad, pasó de ser un ministerio a ser una secretaría del Ministerio de Economía, porque Economía lleva a un ministerio. No importa cómo se llame, en sentido estricto, el cambio del nombre depende de cuestiones presupuestarias y otras cuestiones. Lo importante es ver si sigue teniendo las mismas competencias en alimentos. Hay veces que en Argentina el cambio del nombre, de la ley de ministerios, puede sacarle competencias. Quizás lo que era un tema de agricultura pasó a salud. Lo importante, cuando uno ve un cambio de nombre, te va a llamar la atención para ver si tiene el mismo tema o si lo regula otro organismo. Los más conocidos y frecuentemente es agricultura, producción, ganadería, cenaza, a nivel nacional. Luego, en lo que es etapa de procesamiento, vamos a encontrar prioritariamente el Ministerio de Salud de la Nación, que también se replica en las provincias y donde vas a encontrar las manos. Y finalmente, en lo que es distribución, transporte y consumo, vas a encontrar hoy previamente el Ministerio de Economía, que absorbe al Ministerio de Producción, Desarrollo Productivo y demás. Destaqué en la palabra ministerio, puse un asterisco porque los ministerios son a nivel nacional y también hay ministerios a nivel provincial. Dependen de leyes. Los ministerios nacionales dependen de las leyes nacionales y los ministerios provinciales de las leyes provinciales. Hay una ley de ministerio a nivel provincial y hay leyes de ministerio en cada provincia. Es frecuente que con los cambios de gobierno o en los mismos gobiernos se cambie la ley de ministerio, por lo tanto se puede ampliar la cantidad, se puede reducir o se pueden cambiar los nombres porque se cambian cuestiones presupuestarias, cuestiones de competencia. Ustedes no los van a estudiar a eso. Los técnicos no estudian el organigrama del Estado y las cuestiones de derecho constitucional y administrativo que significan todo el funcionamiento del ente. Sí, les recomiendo, mi tips es verifiquen cuál es el organismo que interviene, porque a veces lo que antes era agricultura pasó a otro organismo que lo absorbió, o lo que era de salud lo compartió con otro organismo, Secretaría de Comercio, entre otros. Es más, esto es el esquema general. En ciertas provincias el tema de alimentación no depende siempre de salud. Hay provincias, Santiago del Estero, si no me equivoco, Chaco, que en Córdoba la Dirección de Control Integral de Alimentos depende de economía, o sea, de memoria, o de producción. No, esto es el esquema general. Sin embargo, hay provincias en donde el tema de la alimentación humana no depende de salud. Muchas veces depende de producción o economía. Lo más frecuente es que dependan de salud, aunque no es siempre. En nuestro país hay que identificar que tenemos Poder Ejecutivo Nacional, Presidente y Vicepresidente, y Poder Ejecutivo Provincial, cada una de las provincias argentinas, que hay gobernador y vicegobernador. Como ya indiqué, los ministerios dependen del Poder Ejecutivo. Entonces, hay ministerios a nivel nacional y hay una ley en cada provincia que establece los ministerios en cada provincia. Por eso puedo ver que diferencias entre las provincias, lo que en el régimen de Santa Fe quizás tiene 14 ministerios, y te vas a la provincia de Entre Ríos y puedes encontrar 12. Entonces, lo que vos en Santa Fe haces en el Ministerio de Trabajo, quizás en Entre Ríos corresponde a otro ministerio que es el de Economía, que también tiene competencia de trabajo. ¿Me explico? ¿Me confirman si queda claro esta estructura general de los principales ministerios y comprender que los ministerios dependen del Poder Ejecutivo nacional y provincial? ¿Me confirman si me explico? Sí, Emi, todo perfecto. Bien. Por darles un solo ejemplo, este es el organigrama de la Administración Pública Nacional que depende del Poder Ejecutivo Nacional. En el cuadro principal superior estaría el Poder Ejecutivo en cabeza del presidente y el vicepresidente, debajo del jefatura de gobierno, debajo del otro organismo, y en cada uno, este es el esquema de todos los ministerios de Argentina y todas las secretarías, direcciones y áreas. Nivel nacional, por supuesto que es el más amplio, sin embargo, el de las provincias puede ser la mitad. Por eso, en mi caso, comprendo que los técnicos no comprendan muchas cuestiones de administrativo. De hecho, creo que
todos los trámites que tienen que hacer, no solamente la norma, hay que hacer trámites, hay que llevar documentos, hay que tener firmas, hay que tener poderes, hay que tener estatutos. Todos esos trámites son las recomendaciones, no trabajen con un abogado, porque es un ejercicio en conjunto. Hace unos días me consultaba la apostilla de la Haya. Claro que un ingeniero químico o un licenciado en química no conoce o no tiene por qué conocer lo que es la apostilla de la Haya. La apostilla de la Haya es un tratado internacional que reconoce ciertos documentos con validez entre los países. Y lógicamente que eso no lo va a tener que comprender y estudiar que el licenciado, porque trabaja en la empresa, ve esos documentos, los gestiona con el área de calidad para una exportación y demás, pero que ahorita que un error en una firma, en una validez, en una certificación, o en cualquier cambio de la ley que regule en Argentina, la apostilla de la Haya, los técnicos no lo tienen por qué comprender, y siempre digo, son magos, yo tampoco comprendería lo que se hace en un laboratorio, o si hubo un cambio en un procedimiento, o en el pH, por eso hay que trabajar en conjunto. Muchas veces, y esto sí es una opinión profesional, verifico que los técnicos están haciendo un trabajo que corren riesgos jurídicos o legales, que no son de temas que ustedes tengan que comprender. Siempre digo, chicos, empecemos a trabajar en conjunto porque hay riesgos. Imagínate que de este organigrama tenés diferentes organismos y cada uno con sus competencias, con requisitos, procedimientos. Por supuesto que para un abogado es difícil, y hablamos de ese vocabulario, imagínate para un profesional técnico. Solamente a modo de ejemplo. En particular, en la cadena alimentaria, se indicaba que cada eslabón tiene una función principal o prioritaria y un organismo competente que la aplica y verifica la normativa específica. En nuestro país, en lo que es la vigilancia alimentaria a nivel humano, está a cargo del Sistema Nacional de Control de Alimentos. El Sistema Nacional de Control de Alimentos fue creado en el año 94 por un decreto de ese año, y después ese decreto fue modificado y está vigente desde el decreto nacional el 815 del año 99. En el decreto 815, de forma general, ya vamos a ver el esquema, podemos decir que el código reconoce que el Código Alimentario es la norma fundamental y establece ciertas cuestiones de distribución de las autoridades sanitarias, de la CONAL y de SENASA, que interviene cada uno. Si lo tratamos de hacer de forma general, me permitiría decir que esta es la gráfica, vamos a encontrar. Vinculado al Sistema Nacional de Control de Alimentos y a otros organismos, encontramos siempre. En lo que es, en la actualidad, Ministerio de Economía, que es el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, vamos a encontrar que interviene SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y en este ámbito, pero con otra característica, vamos a encontrar vinculado al Instituto Nacional de Vitivinicultura y al Instituto Nacional de Yerba Mate. Estos dos institutos no tienen una vinculación, están creados por leyes especiales y tienen una vinculación con objetos específicos alimenticios. Uno regula el vino y el otro la yerba mate. Debe decir que se encuentran en el ámbito y cumplen funciones de organismos, no son organismos, son instituciones de Estado, son instituciones de derecho público no estatales, pero cumplen la función similar o compatible con lo que hacen los organismos sanitarios. Digo, no hay duda que cualquier persona que quiera producir, elaborar, envasar y comercializar vinos en Argentina tiene que cumplir con las normas del Instituto Nacional de Vinicultura. Lo encontrás en ese ámbito, pero tienen algunas particularidades que no voy a abordar. Eso que está a nivel nacional lo vas a encontrar replicado en cada una de las provincias, en todos los municipios y en la comuna. Un ministerio, un área que trabaje lo que es la producción primaria. Puede llamarse de diferentes maneras, puede estar en el Ministerio de Producción, de Agricultura, Ganadería, Departamento de Alimentación Animal, diferentes nombres que corresponden a la producción primaria. Si pasas a la etapa secundaria, dentro del Ministerio de Salud vas a encontrar la ANMAT, y en la ANMAT particularmente el INAL, y vinculado al Ministerio de Salud está la CONAL. La CONAL no es autoridad sanitaria, por eso lo indiqué con una referencia. Es una comisión, ya lo vamos a ver, voy a dar otra charla de la CONAL, hoy solamente quiero que sepan, no es autoridad sanitaria, es por la negativa. CONAL es una comisión, pero no tiene el poder de policía de sancionar e intervenir, por ejemplo, para dar registros de habitaciones, va a armonizar, promover, verificar, ver si entre las autoridades sanitarias no hay acuerdo, o intervienen dos, cómo se tiene que compatibilizar. Es más, el gestor entre las autoridades sanitarias. CONAL no puede sancionar a un establecimiento, no otorga registro de RNE, RNPA, es una comisión en donde se articulan a todas las autoridades sanitarias.
Ese mismo ejemplo a nivel nacional lo puedes replicar en tu provincia y ver que seguramente dentro de un Ministerio de Salud, en algunos casos más claros, que pueden depender de economía o de producción, vas a encontrar una agencia, una dirección o un área de alimentos. Generalmente es salud, no en todas las provincias, hay algunas excepciones. Y por último, en el labor terciario vas a encontrar un Ministerio de Economía o de Transporte, depende de cómo se denomine de acuerdo a la ley ministerio, lo que hace la Secretaría de Comercio, que es la que vincula principalmente la comercialización y el transporte de los alimentos. Tenemos un ministerio específico, el Ministerio de Trabajo, de Transporte, que a veces estuvo absorbido por Economía, pero lo que hace a la cuestión alimentaria está vinculado activamente a la Secretaría de Comercio. Y lo mismo se replica a nivel provincial y municipal. Detalle de forma general, este es un organigrama genérico. Pueden, en algunos casos, intervenir otros organismos que se complementen. Aclaro que el Instituto Nacional de Yermate y el INB no forman parte del Sistema Nacional de Control de Alimentos de los GIL, que ya lo vamos a ver en otra clase. Están vinculados al área de producción primaria de yerba y de vino, pero no dependen del Sistema Nacional de Control de Alimentos. La CONAL, por otro lado, fundamental saber que no es una autoridad sanitaria, sino una comisión que interviene, promueve, regula y estandariza los procedimientos entre las autoridades sanitarias. Y por último les decía que en algunos ámbitos de las provincias, las áreas que pueden depender en gestionar el tema de alimentación humana, en la mayoría dependen de salud, aunque no en todas. Hecha esta aclaración, dentro del Sistema Nacional de Control de Alimentos, de forma simple, podríamos clasificar que intervienen CONAL, ANMAT, SENASA y las autoridades sanitarias provinciales, con un gran grado de jerarquía, que existe, y por último, a nivel local, direcciones, departamentos o agencias de alimentos. ¿Ya? En otra clase, cuando veamos parte del Código Alimentario Argentino, lo voy a detallar, pero el eje nacional es ANMAT, SENASA y la CONAL, y después lo van en un efecto piramidal o después de redes, participan también las provincias, el Ministerio de Producción y de Salud, y eso se tiene que replicar a nivel municipal y comunal, de forma genérica. Las autoridades sanitarias de alimentos provinciales tienen un código de 2 dígitos que las identifica. ¿De dónde surge este código? Santa Fe 21, Misiones el 18, Córdoba el 08, el Río 04, doy ejemplos, no recuerdo con precisión todo. ¿Cómo surge esto? Surge que las provincias están acomodadas alfabéticamente y de acuerdo al orden que tienen se les da un número. Santa Fe, en ese orden alfabético, es el número 21. El código 21, cuando lo veas en un registro, sea de alimentos o en otro tema, propiedad automotor, lo pueden ver en cuestiones impositivas, significa siempre que es Santa Fe. En cualquier formulario 921, 121 o en el RNE, el 21 significa que es Santa Fe para el RNE o para el RNTA. En este caso, les comparto el orden de las provincias argentinas con cada uno de los códigos y el organismo que interviene. Todos los registros que corresponden a Santa Fe son código 21. Vos, por ese número, podés saber a qué provincia corresponde. Hoy nos resulta muy fácil porque tenéis muchas bases de información, en CIFEGA, en algunas provincias, existe el acceso a esta información de forma digital o a través de internet. Hace 10 años atrás era imposible. En mi caso no llegué a conocer el Código Alimentario Argentino en papel. Aclaro esto, que están participando. El Código Alimentario Argentino existe de forma digital hace 12 años, 14, como mucho. Previo a eso no existía el código digital. Eran 4 tomos, parecían un libro de Doña Petrona, que estaban diseminados por las empresas, los organismos, cada área tenía un área de una partecita del código. Y si hoy, con el código digital y otras normativas digitales, todavía resulta, en algunos casos, bueno, un trabajo de buscar la normativa, leerla del artículo, comprenderlo, evaluar si se vincula con otro capítulo, no quiero pensar lo que habrá sido 15 años atrás. Digo, realmente las bases de datos y la tecnología de Internet ha permitido agilizar el acceso a información y el acceso en particular a normativa. No, repito, no quiero imaginar lo que tienen más años de lo que debe haber sido trabajar en normativa alimentaria cuando no existían fuentes digitales. También genera un fundamento, otra situación, el hecho que hoy esté mucho más disponible, con más acceso y claridad la normativa,
hace que se hayan comprendido de forma masiva mucho más los requisitos, se hayan clarificado y se estén ajustando muchos más temas. Cuando la normativa era, primero, como la cadena tributaria era más simple, la normativa era más simple, hace 60 años, 50 años atrás. En estos 40 años que transcurrieron, la normativa se ha especializado, el proceso productivo también, se están vinculando con otros temas, y sumémosle que al haber más acceso a información, hay un micrófono abierto, por favor. Ahora lo reviso. Cuando hay más acceso a la normativa, se puede clarificar y comprender mucho más. Por eso creo que estamos viviendo en estos últimos años un proceso inquieto para lo que es la normativa alimentaria. Y para alegría de ustedes, para mí, yo soy muy feliz, para alegría de ustedes, les guste o no les guste, les voy a decir algo. Esto va a seguir así y se va a seguir multiplicando. No sé, quizás exponencialmente, porque se está vinculando con otros derechos, con los derechos humanos, con los derechos ambientales, con la ecología de la vida, con el derecho del consumidor. Esto no se va a ir simplificando. La normativa alimentaria, con el derecho alimentario, se está integrando con otros temas, por lo tanto, significa que todos los que están en el mundo de alimentos van a tener que seguir avanzando y comprendiendo normativas y otros temas. Lo que sí les puedo decir es, no se va a simplificar. Cada vez se suman más temas que se van relacionando entre sí. Este listado que les compartí el link es el de las autoridades sanitarias argentinas con el código específico. Sí que hay varios participantes de Santa Fe. Quiero hacer una aclaración. En la provincia de Santa Fe, quizás hace 20 años, 15 años atrás, se había utilizado por muchas décadas el código geográfico, que era reconocido por las siglas CGI, que significaba que también tenía un numerito. Dentro de la regulación era obligatorio indicar código geográfico con un número. Ese número, me dan contada la historia, lo que pueden leer también es que estaba asociado a una cuestión de cómo se identificaban los expedientes en el organismo, dependiendo de dónde estaban radicados los establecimientos. Hace años que en la SAL no es obligatorio indicar el código geográfico en las etiquetas. En las agencias se han sacado varias noticias informando esto, lo clarifico porque varios productos, digo, frecuentemente que adquiero de la provincia de Santa Fe, se sigue observando el código geográfico. CG y un numerito que se continúa, similar a lo que es el ERNE y el RNPA, no es obligatorio el código geográfico. No tengo la precisión, digo, por lo menos de hace 15 años que no es obligatorio. Lo aclaro porque no hay norma de ASAL que establezca como obligatorio, por lo tanto, su indicación es facultativa. Y dado que cada vez hay más información, se lo saco de forma masiva y general para que quede en claro. No es obligatorio el código geográfico en la dedicación, en el etiquetado de productos de Santa Fe. Lo fue, quizás, durante 30 años atrás. Ya no sé decirles ni siquiera la norma porque no la encontré en la fuente del archivo, ¿sí? Estuvo vigente en algún momento, ha sido quizás mediados del principio de los 2000, realmente tengo ahí un dato de que terminar de revisarlo, pero hoy no está vigente el código geográfico. Hechas estas aclaraciones genéricas de autoridades sanitarias en general, de autoridades sanitarias en alimentos, de diferentes niveles de gobierno que tiene Argentina, y eso significa que hay autoridades sanitarias en diferentes estados de Argentina. En adelante voy a precisar algunas características de forma general de las autoridades sanitarias de alimentos. Aplican no solo al alimento, sino a cualquier organismo público. Primero, es que las autoridades sanitarias de alimentos son organismos públicos, ¿sí? Son entidades del Estado. Dependen cada una de la Administración Pública Nacional, provincial o local. ANMAT es una autoridad sanitaria nacional. El INAL, depende del ANMAT, es autoridad sanitaria nacional. ASAL es una autoridad sanitaria provincial. Así está el INCAP en Entre Ríos, en Mendoza la Dirección de Nutrición e Higiene de los Alimentos, y así sucesivamente. Cada provincia tiene una autoridad sanitaria de alimentos en su territorio. Hay que ver si el tema que vos querés estudiar o verificar es nacional, provincial, de cada municipio o comuna. Los organismos del Estado son creados por una norma que determina su funcionamiento, establece en qué lugar y en qué materia se encuentran facultados a intervenir, y pueden determinar diferentes condiciones, ¿no? Lo de ASAL que puede intervenir, hasta dónde ASAL no puede intervenir en lo que es producción primaria, animal vivo, cosecha, siembra de productos agrícolas tampoco,
parte de pescados tampoco, con lo que es el pescado, el producto agrícola o el animal en sí, sea animal y vegetal, no es competencia de SAL. Sí puede haber alguna relación, porque hay temas que están en contacto, ¿no? Si hay lecho en producción animal, seguramente vamos a tener aviso en salud, en la sal, en otro organismo, porque hay que verificar si una materia prima que esté contaminada en la instancia primaria puede haber afectado al productor en la etapa de procesamiento. Pero en lo que es facultades, en principio son exclusivas, salvo algunos puntos que pueden tener de contacto. Las autoridades sanitarias de alimentos, como cualquier otro organismo, tienen facultades, obligaciones y prohibiciones, ¿sí?, de acuerdo a sus competencias. Son muchísimas, ustedes no las van a conocer, algunas son más simples, otras son más complejas, desde obligaciones sanitarias de intervenir ante una sospecha de un brote, a un retiro de alimento, una alerta de alimento, a un establecimiento, a la prohibición de contratar a personal de forma autónoma, o la prohibición de cobrar tasas en efectivo, ¿sí? Hay muchas obligaciones, facultades y prohibiciones. Que después también vamos a ver que los administrados también tienen facultades, obligaciones y prohibiciones. No es que solamente las autoridades sanitarias tienen derechos, no, también tienen obligaciones y también tienen prohibiciones. Y, repito, también vamos a ver que los establecimientos o todos los administrados en general también tienen derechos, obligaciones y prohibiciones. Esto es un principio general. A todo derecho de una persona se le corresponde el derecho de otro, a toda obligación de un sujeto se le corresponde o comienza después del límite de la obligación del otro, y así sucesivamente. Las autoridades sanitarias de alimentos verifican la normativa alimentaria y suelen tener asociado todo lo que es envases y productos domiciliarios, y en su conjunto realizan la vigilancia sanitaria, en particular la vigilancia sanitaria de alimentos, aplican las normas alimentarias o de los objetos sanitarios, sin embargo también tienen que aplicar derecho administrativo. Los organismos públicos en general no se pueden regir, como pasa en el ámbito privado, hacer un contrato como quieren, contratar al personal, quiero hacer una carta y dirigirla a cualquier otra persona. Hay reglas para comunicarse, para hacer un acta, para dar un recurso, para hacer un acto administrativo, para hacer normativa, para comprar bienes, ¿no?, para contratar al personal. Todos los organismos tienen que cumplir derecho administrativo, no solo para lo que es su funcionamiento, sino también para los administrados, ¿no? Viene una persona, te presenta una nota, bueno, el organismo lo tiene que recibir, tendrá que evaluarlo, tiene que responder. Si el tema corresponde, tiene que fundamentar. Si no corresponde, decir, no, presentaste un tema que no es de nuestra competencia, por lo tanto no hay intervención. No solo hay que aplicar normas de alimentos, sino que hay normas de derecho administrativo para su funcionamiento interno y para el funcionamiento externo. Y en eso hay derechos también de los administrados. Los administrados son todos los sujetos, personas humanas o jurídicas, que se presentan a un organismo público, que puede ser AFIP, SENASA, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, el Ministerio de Trabajo, ADMAR, ASAL. Todos los organismos públicos tienen que internamente cumplir derecho administrativo, y hacia afuera, y hacia los referidos, reclamos, presentaciones de los particulares también. Todas sus actuaciones deben ser conforme a derecho, es decir, tienen que estar fundadas en la norma, y más aún en derecho. Va a haber el Código Alimentario Argentino, por ejemplo, en ciertas situaciones, cuando se verifica un incumplimiento, vas a poder hacer un sumario. Para ese sumario va a terminar la sanción. Sabemos que después de una clausura viene una sanción económica. No solamente voy a tener que, porque no se cumplió con las buenas prácticas, no había habilitación municipal o comunal, por lo tanto no podía estar activo el RNE, sino que además cuando se establezca y se tenga que evaluar la multa puede ser de un mínimo a un máximo. Bien, ¿cómo se gradúa la multa? Es de 1.000 pesos a 10 millones. Y ahí hay principios de derecho y de derecho administrativo. Bueno, ¿cuál fue el riesgo, la cantidad de productos involucrados? Si el riesgo fue elevado o medio, si hubo buena fe, si hubo colaboración de la otra parte, si hubo una conducta de mala fe. Vos vas a tener que graduar y justificar en el dictamen y en el acto administrativo, en la resolución, se tiene que justificar razonablemente por qué se va a poner el monto mínimo, o por qué se pone un monto medio, o por qué el máximo. Entonces, no es que es solamente una norma, el punto, el inciso F del artículo 302 del Código Alimentario Argentino, que incluye que los productos salamines no tienen que presentar más de tanto coliforme. No, además del Código Alimentario Argentino y de ese punto,
inciso del artículo 302, hay muchas normas de derecho administrativo de cómo se hizo el procedimiento, las actas tienen que estar firmadas, tienen que tener el descargo. Todo eso es para las dos partes. El derecho, la obligación y la prohibición de la autoridad sanitaria y también del administrado. En derecho siempre vamos a ver, cuando hay más de un sujeto, hay 2 partes, hay 5 partes, hay 10 partes, se tienen que ver todas las intervenciones. Por eso suele ser, a los técnicos les suele comprender, en mi caso como abogada, es la obligación que tengo de hacer, leer todo el expediente, ver todas las actuaciones. No aplico solamente las normas, tengo normas de un tema, pero además tengo normas constitucionales, normas de derecho en general, de derecho administrativo. Además hay jurisprudencia, la jurisprudencia es el conjunto de sentencias que los jueces van marcando antecedentes o dictámenes, por ejemplo, de fiscalía, que en muchos casos los abogados tenemos que tomarlos, son obligatorios. Entonces no es que me guste o no me gusta un tema o no. Hay que hacerlo de los dos lados, tanto para el funcionamiento interno como para el funcionamiento externo. Todos los organismos tienen derechos, obligaciones y prohibiciones, como también los administrados tienen derechos, obligaciones y prohibiciones. En particular, las autoridades sanitarias de alimentos tienen a su cargo aplicar el Código Alimentario Argentino y sancionar presuntos incumplimientos. El Código Alimentario Argentino es la base. Hay otros organismos que tienen que aplicar el decreto 4838, la ley federal de carne, ¿sí? Hay que ir definiendo. La base en común es que aplican el Código Alimentario Argentino. Las reglas del código, cómo se aplican, si va primero el código, si va primero las normas de SENASA, es bastante técnico. Hoy no lo voy a desarrollar. Sí es que todas las autoridades sanitarias que integran el Sistema Nacional de Control de Alimentos tienen que velar por el Código Alimentario Argentino, que es la norma fundamental del Sistema Nacional de Control de Alimentos. El artículo 3 del decreto 815 establece que al Código Alimentario Argentino se tienen que incorporar todas las normas que refieran a elaboración, producción, transporte, comercialización, distribución y fraccionamiento de alimentos para consumo humano. El consumo humano está expreso en ese artículo 3. Es decir, por eso ves que al código se incorpora un popurrí de temas. Tú tenés buenas prácticas de manufactura, en el capítulo 2, en el artículo 20, entre algunos otros temas, y después, al final del capítulo 2, encontrás buenas prácticas agrícolas. Otro tema sería evaluar si es práctico, si es conveniente, solamente decir 2 cosas. En mi lectura jurídica, creo que el Código Alimentario Argentino tiene el nombre de código, solamente, y que tal vez un reglamento. Cuando jurídicamente se habla de un código, debería ser armonizado, sistematizado, coherente, congruente. El Código Alimentario Argentino no cumple con todas estas condiciones. Para el momento que surgió, y además surge un código de la provincia de Santa Fe, fue un avance, se lo denominó código, sin embargo, creo que hoy jurídicamente sería un reglamento. Y me pregunto, eso lo dejo simplemente para un debate, creo que quizás en Argentina se debería revisar si debería tener un código o unificar y empezar por leyes generales que sean más flexibles, ¿no? A mí me resulta más fácil estudiar de otros países. En la Unión Europea tiene directamente un reglamento general y sobre eso el reglamento general van haciendo reglamentos por temas y por áreas específicas o por matrices de alimentos. No es para el fin de esta presentación, pero sí lo dejo como 2 grandes temas. Podríamos preguntarnos que el código si se llama solamente código, y si es realmente un código, desde la análisis del derecho, entiendo que no es un código, es un reglamento. Y segundo, creo que por la visión jurídica actual, por derecho administrativo y derecho constitucional inclusive, quizás se podría revisar si convendría crear normas más generales y no tan específicas, porque realmente, cuando uno aprende, cuando no conocía nada en alimentos, dije, bueno, cuando conozco el código, sé todo. Es mentira. Cuando vos conoces el Código Alimentario Argentino, conoces la punta del iceberg de todo lo que hay debajo, y además al código lo tenés que leer y volvés para atrás, y no entendés, y vas para adelante, y tenés que volver a leer, y hay un error en el párrafo siguiente, o hay una inconsistencia. Entonces, cuando una norma, que se denomina código, tiene algunos o varios puntos grises, es porque no está armonizada, estandarizada, no es coherente. Pensemos que el código viene de una base del Código Bromatológico de Santa Fe, generó un decreto en nación del año 51, después se convirtió en código y uno encuentra normas del año 75, 83, 92, 2002, 2019. En un solo capítulo podés encontrar normas de diferentes décadas. Ni decir, por ejemplo, el reglamento, capítulo 4 de envases, materiales y de contacto con los alimentos, tiene 200 páginas, encontrás
artículos de 1982 de materiales que ya no existen, no se usan, o a veces hasta pueden estar prohibidos, y tenés 50 reglamentos de Mercosur nuevos que entre sí a veces, con algunos artículos que quedaron vigentes, no coinician. No voy a profundizar mucho más de esto del código, porque es otro tema que en su momento lo desarrollaré. Si digo, hoy la base es el Código Ambiental argentino. Si me permitirían criticarlo, digo, entiendo que es lo mejor que tenemos, aunque creo que jurídicamente sería necesario revisarlo. Además de aplicar el Código Ambiental argentino y otras normas que no voy a analizar, las autoridades sanitarias registran, auditan y o verifican los establecimientos alimenticios, los alimentos que elaboran, transportes, vinculados a los alimentos, envases, que se encuentran radicados en su territorio y ellos elaboran o transitan en su jurisdicción, es decir, ahí hay que ver, el código te dice, bueno, en la habilitación de establecimientos y productos va a intervenir la autoridad sanitaria del lugar en donde se realice la actividad. Perfecto, si la actividad se realiza en la ciudad de San Rafael, va a tener que intervenir la provincia de Mendoza, la autoridad sanitaria de Mendoza, para habilitar ese establecimiento y ese producto si quiere que sea ERNE y RNPA. Después, lo primero que debe preguntarse es si la actividad se hace solamente a nivel comunal, a nivel municipal, provincial o nacional. Cuando la actividad pase por varias o más de una jurisdicción, ya es nacional. Y ahí vas a tener que ver si la actividad se realiza. La empresa quiere desarrollarse en San Rafael para producir tomate triturado envasado y lo quiere comercializar en toda la Argentina. Bueno, en ese caso, como establecimiento está en San Rafael, que depende de la provincia de Mendoza, la autoridad sanitaria que va a intervenir para hacer RNE y hacer RNPA es la autoridad sanitaria de Mendoza. Y así en cada provincia. Hay que preguntarse cuál es la actividad que quieres desarrollar, en qué lugar se encuentra, y eso te permite ubicarte en cuál es la normativa y la autoridad sanitaria que voy a buscar. Además, las autoridades sanitarias se encuentran facultadas a tomar muestras de alimentos para humanos en cualquier fase de la cadena de producción, en establecimientos o en góndola, sea, bueno, en fase de elaboración va a estar dentro del establecimiento, o en góndola pueden tomar de cualquier producto más allá de donde sea registrado, es decir, la autoridad sanitaria de Santa Fe puede tomar muestra en el territorio de la provincia de Santa Fe de cualquier producto más allá de donde sea elaborado. Lo mismo le pasa a provincia vecina, Entre Ríos, Chaco, Formosa. En su territorio pueden tomar muestras de cualquier producto que se encuentre en la góndola de su territorio. No importa que haya sido autorizado por Santa Fe, Misiones, Chaco, no. Son productos de alcance nacional. Las autoridades sanitarias, dentro de su eje territorial, pueden tomar muestras de cualquier producto y analizarlas. Además, las autoridades sanitarias de alimentos intervienen en lo que es retiro de alimentos, alertas alimentarias, cuando se acredita un riesgo alimentario. Ahí deberíamos decirles cuando se acredita un riesgo alimentario, y me equivoqué. Ahí tiene que ir aún inclusive ante la sospecha, pero la sospecha probable, ¿no? Muchas veces quizás se va a trabajar de forma preventiva en salud y en alimentación, por supuesto, es inclusive hasta lo preventivo. La palabra no es cuando se acredita un riesgo. Cuando se acredite y o se tenga un riesgo probable desde la epidemiología. Porque si uno lo piensa como abogado general, tendrás que tener pruebas 100%, por eso misma me corrijo. Sin embargo, como abogada en salud, es por principio de prevención. No te digo que por cualquier posibilidad, pero por la probabilidad. Cuando hay un caso de sospecha de una ETA asociado por la investigación de un alimento de forma contundente, con varias pruebas, aunque sean en estado de desarrollo, de forma preventiva se puede advertir y establecer un retiro de forma preventiva. Me corrijo a mí misma. Generalmente los abogados pensamos que actuamos siempre por prueba. En salud no se actúa con pruebas firmes, sino que ahí se intervienen las cuestiones de epidemiología. Cuando hay un grado de certeza, pensemos en lo que fue COVID. En COVID todo se esperaba que la persona esté enferma en la cama, ¿no? Fue naturalmente ya sea por protocolo, ustedes lo conocen muy bien, porque yo, por protocolo se había estandarizado que de forma preventiva, con ciertos síntomas, se presumía un caso, más allá de se confirmaba no por análisis y después se tomaban las medidas respectivas. Así que donde se dice acredita, no es cuando se acredite, pues existe un riesgo probable de una cuestión alimentaria. Deben establecer medidas preventivas cuando se constatan riesgos sanitarios, dentro de esa constatación, porque va a quedar esto que acabo de explicar, en salud, en alimentación y en otros temas de salud se aplica siempre la epidemiología como una fuente de referencia. No va a ser la posibilidad, sino que existen datos para demostrar la probabilidad y el riesgo, y en esos casos que la epidemiología lo puede mostrar, jurídicamente se pueden tomar medidas.
siempre suelo decir, y es muy claro, la medida del riesgo o de la probabilidad es la medida proporcional de la medida jurídica que se puede establecer. Es tan lógico que ustedes lo van a comprender. Quizás en mis primeros años no lo tenía tan claro porque realmente tuve que introducirme y comprender la importancia y las bases de la salud y de la epidemiología. Hoy no tengo dudas, por eso se las explico de forma clara. La medida del riesgo y de la probabilidad del riesgo, o de las pruebas de los riesgos, es la medida de la acción de lo que se puede hacer jurídicamente. Por eso cuando hay patógenos o probabilidad de patógenos, las medidas jurídicamente son mucho más altas por el efecto de lo que es un patógeno frente a un no patógeno. Y por último, de forma general, en caso de verificar el cumplimiento de la normativa alimentaria, deben establecer sanciones. Pero claro, algo, no solamente aplican las normas alimentarias, como dije, para establecer una sanción, un apercibimiento, una suspensión de registro, una clausura, una multa, alguna otra más, tiene que haber un procedimiento administrativo previo. Actas, derecho de defensa, intervención, los particulares tienen derecho a conocer el expediente, a participar. Esto es común a cualquier organismo público de salud, y a cualquier organismo público de salud en alimentos, en cualquier parte del país de Argentina, e inclusive, por lo menos, en Occidente, los principios del derecho son compatibles entre sí. Podrá variar, digo, de un país a otro algún alcance, porque hay algunas variaciones. Son principios elementales del derecho que vienen desde el derecho romano. Es cuando hay varias partes, se tiene que acompañar, puede intervenir uno, puede intervenir otro, participar, conocer. Para el derecho eso es básico, no es que lo hacemos porque lo queremos a uno o al otro no nos lleva bien. No, nosotros tenemos que dar a conocer los derechos, los fundamentos, y cualquier sanción y cualquier situación tiene que estar fundamentada e incluye. Generalmente las autoridades sanitarias hay un trabajo, se hace un acta, hay informes de laboratorio, hay registros. Todos los organismos de cualquier provincia argentina tienen que, además de aplicar las normas alimentarias, tienen que cumplir con normas del derecho administrativo, para dentro de su funcionamiento y también para afuera. En este sentido, y coherente con lo que estaba diciendo en el último punto, todos los organismos públicos en general, digo, organismos públicos de nación, provincia, cada municipio y comuna, en tema de producción primaria, secundaria, terciaria, e inclusive por fuera de salud, cualquier tema, desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de la Niñez, el Instituto de Marca y Propiedad Intelectual, el API, el AFIP, la Dirección de la Secretaría de Aduanas, cualquier área tiene que cumplir ciertos principios. El de legalidad, todas las actuaciones deben fundarse en la norma vigente de su competencia y su jurisdicción, es decir, de un tema que están facultados a intervenir y de su jurisdicción. En mi caso es frecuente digan no nos corresponde, y no es nuestro territorio, y sé que me miran, no sé si escribo la mente, y es, no puedo intervenir en un tema de propiedad intelectual o discutir si la marca está bien dada o no. Para eso hay en la provincia de Santa Fe y a nivel nacional un organismo que interviene en marcas. Ni puedo intervenir en un brote que sucedió en la provincia de Jujuy. Ni la provincia de Catamarca va a poder intervenir en un tema de Chaco, o la Autoridad Sanitaria de Alimentos de Corrientes va a poder intervenir en un tema impositivo de Misiones o de su provincia. Cada organismo público tiene un tema de su competencia exclusiva en su territorio. Seguramente lo que puede llegar a pasar en salud es que, si vos verificas una situación de un animal o animales muertos, habrá que ver si es probablemente que está asociado a un tema de animal vivo, a la producción primaria, y que sí, seguramente haya alguna conexión en ese procedimiento de lo que sucedió en la producción primaria generó un efecto en todo lo que fue la producción secundaria. Pero en principio se tiene que actuar conforme a las normas, de acuerdo a las facultades que tiene el organismo y en un lugar determinado. Otro principio de derecho es que es la irretroactividad de la ley. Las normas se aplican en el futuro, con efecto para el futuro, salvo muy pocas excepciones. Es decir, hoy se establece en el Código Alimentario un nuevo requisito, se modifica la regulación de libre de gluten, que le cuento, anticipo, hay un proyecto nacional en consulta pública, y se permiten nuevas denominaciones para los alimentos libres de gluten. No contienen sin gluten, libre de gluten. Hoy es permitido libre de gluten, pero hay un proyecto nacional. Vamos a dar el supuesto de que en 3 meses se aprueba la norma. Ese efecto es de, a partir que entre en vigencia, para adelante.
Después, los productos que están aplicados previamente van a tener un tiempo para adecuarse porque se entiende que el derecho se otorgó previamente y lo que tiene que ir adecuándose. La regla general, la ley, cualquier tipo de ley, decreto, resolución, en sentido más amplio, se aplica a futuro, salvo muy pocas excepciones que no voy a mencionar. Tercer principio general, defensa en juicio. Todo sujeto tiene derecho a conocer la imputación de la falta y a su defensa. Esto, de forma simple, se ve muy bien en las películas policiales. Después, cuando uno lo lleva en un caso en concreto, un tema de alimento, es derecho a conocer el expediente, derecho a presentar recursos, derecho a participar, derecho a pedir el expediente, como también el organismo tiene derecho a hacer todas las actuaciones, a establecer la suspensión si corresponde, a establecer el dictamen para establecer la cláusula. Sí está claro que es, lo que no se puede hacer es de un día para el otro, se cerró el establecimiento por un WhatsApp, no, como tampoco te puedes llevar a tu casa la falta de que te van a ejecutar tu casa por una deuda de AFIP, no, hay todo un procedimiento previo, generalmente son procesos más largos en algunos lugares, claro está que los profesionales técnicos no siempre van a comprender el alcance que tiene, por eso digo, mínimamente hay una introducción, un mundo de desenlace, hay que, lo cual fue, vos vas a, en tu auto estacionaste fuera del lugar, o sin haber tenido el permiso del estacionamiento medido, vas a encontrar que llegas al auto, te dejaron un ticket. ¿Qué significa esto? El acta de tu presunto incumplimiento. Vos tenés el derecho a conocer, te va a dejar un cupón, una mano, hoy es un cupón electrónico, vos ahí conoces todo lo que es la situación que pasó, cómo se constató que estabas ahí, el derecho que se aplicó, la normativa, con eso tenés el derecho a conocer qué se te imputa. Vas a tener el derecho de tribunal de cuentas, de decir, no, mira, yo voy a pagar, fíjate, tenía el ticket, tuvo un error, puede pasar. Perfecto, en ese caso se deja sin efecto ese ticket, se presenta multa, o podría generar la multa. Ese ticket tendría que ser un acta. El ticket que vos te dejan en el auto es el acta que te da conocimiento de lo verificado, los derechos que tenés, el presunto incumplimiento y que podés tener un derecho a presentarte. Si en la autoridad de transporte, de estacionamiento verifica eso, va a avanzar y te va a salir la multa que firme, después te va a intimar, después si pasa un tiempo X va a prescribir, o sea, las dos partes tienen el derecho a ir y conocer, y dar a conocer, y esto es natural porque es un principio básico del debido proceso que es la defensa del juicio. Y por último, dos principios que tienen alguna diferenciación, pero los voy a unir, es el de razonabilidad y proporcionalidad. En cualquier situación legalmente analizada o analizada, las actuaciones tienen que ser razonables y proporcionales al sentido común y a la situación del riesgo que se verifique. En la alimentación va a ser a mayor riesgo, mayor medida razonable y proporcional al riesgo, y a la inversa es a menos riesgo, menor razonabilidad y proporcionalidad en la medida que se tenga que establecer. Esto es aplicable a cualquier tema de alimentos, cualquier tema de salud y en cualquier tema, digo, de lo que ejercen los organismos públicos. Siempre son principios que te aplican a la administración y al administrado, son generales. ¿Me confirman si me explico en lo que son las características que ayer las disciplina anterior y en estos principios que son básicos en derecho y que atraviesan no solo a los organismos públicos, sino también al administrado? Digo, ese ente que va a pedir algo a la API, a SENASA, al Banco Nación, a cualquier organismo del Estado. ¿Me confirman si me explico en ese punto? ¿Queda claro? Sí, Emi, queda claro. Bien, ya estamos llegando al final. Aviso, Bien. porque por el horario. Las autoridades Sí, sanitarias de alimentos, pasados de horario. las autoridades sanitarias de alimentos como organismos públicos asisten, registran, asesoran, sancionan, entre otros, a los administrados. En esta relación, la normativa, por el objeto que se regula, alimentos o temas afines, digo, temas de alimentos, vamos a hablar temas de nutrición, vamos a hablar temas asociados a envases, a contienen transporte. El concepto general es alimentos o temas asociados, es la alimentaria. Sin embargo, como ya mencioné en varias oportunidades, también se aplica un procedimiento administrativo. Y si lo tratamos de graficar de forma general, hay un balance en todo procedimiento, además de aplicar las normas alimentarias, se aplican otras normas, digo, de otros temas que están dentro del organismo, pero a la par de los derechos del Estado y de los derechos de los particulares. Ambas partes se balancean y uno, desde un lado o del otro, hay un equilibrio. Las autoridades sanitarias en general, y el alimento, como cualquier organismo público, tienen, como dije, derechos, obligaciones y también prohibiciones,
Y por el otro lado, los administrados, que son, puede ser una persona humana, o una persona jurídica, una sociedad, una fundación, etcétera, también tienen derechos, obligaciones y prohibiciones. Esta es la gráfica, es el balanceo. Siempre hay que ver a todas las partes. Si en un procedimiento vinculado a un tema de alimentos interviene el Ministerio de Producción, también el INAL, porque tiene que ver con la sanidad animal y productos terminados que estuvieron vinculados a un brote, a un retiro, va a haber actuaciones de estos dos organismos, pero a su vez los que fueron las actuaciones de las actas en el lugar donde se verificó la situación, en el lugar de transporte, en donde se comercializaba, también esas partes tienen derechos, obligaciones y provisiones. Entonces, este es el concepto de balanceo, que hace el derecho administrativo, que es lo que menos se conoce en los organismos sanitarios de alimentos, porque justamente es un derecho que no es exclusivamente del objeto de alimentos, sino que se aplica a cualquier tema, pero que tiene principios generales que son los que acabo de detallar. Por último, solamente mencionarles que en Argentina, bueno, hace ya como 10 años, se creó, a medida de pasar las décadas, y más se fue especializando en alimentos, las autoridades sanitarias se han acercado, se han unido por un principio que establece la ley 1884 de articular, consensuar. En la década del 90 se creó el Sistema Nacional de Control de Alimentos y esto se fortaleció con la creación de un plano general para el control de alimentos. Fue creado por una disposición de ANMAT, está dentro de ANMAT, está el INAL a la cabeza, la mayoría de las estudiantes argentinas aceptaron este programa, forman parte, y es un espacio donde se trabajan todos los temas para ir armonizando y adecuando temas de la normativa y otros ámbitos de gestión de alimentos. Tiene muchos puntos de contacto con lo que sucede después en la CONAL. Este programa tiene diferentes componentes: la gestión del control de alimentos, la legislación alimentaria, la auditoría, la vigilancia alimentaria y el componente de información, educación y comunicación. Estos son como los 5 pilares que atraviesan al sistema alimentario y que además fueron las bases después para el desarrollo en la provincia de Santa Fe. Se hizo un sistema alimentario, el sistema electrónico con estos 5 ejes, y después el sistema de Santa Fe se convirtió en parte de lo que es CIFEGA, y de alguna manera vamos viendo que los módulos de CIFEGA, las diferentes disposiciones y regulaciones que tiene CIFEGA, que es un sistema federal nacional, vamos a ver que tienen parte de la lógica, una parte de control, otra parte de auditoría, otra parte de legislación, o sea, temas que están un poco atravesados en estos 5 bloques. Por último, voy a mencionar que aparte del sistema electrónico de Santa Fe, que se creó en el 2007, en aquel momento era súper avanzada la gestión de todos los temas de alimentos en todas las autoridades sanitarias de las provincias de Santa Fe, Argentina, eran por expedientes, todo de papel, porque también en ese momento recién tenemos en cuenta que hacía 2 o 3 años que había surgido en forma masiva Internet. Santa Fe hizo un sistema electrónico de gestión que después se tomó como base para un sistema nacional que administra INAL. Ese sistema se denomina Sistema de Información Federal para la Gestión de Control de Alimentos. Solamente le dejo la referencia donde pueden acceder a este sistema. Hay una base de datos para consultar registro de productos, sí. Después en otras clases se las voy a informar. Hay que reconocer que en CIFEGA participan la mayoría de las provincias argentinas, con la particularidad que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe no lo integran, a excepción de que Santa Fe, si bien sigue utilizando su propio sistema en la gestión de registro de los trámites y demás administrativos, sí lo integra, o sea, los registros que se otorgan en Santa Fe, de RMI y RMPA, después se vinculan a la base de datos CIFEGA y bueno, podés encontrar, podés buscar dentro de esa base nacional. Lo que no vas a encontrar son los registros de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba, porque no existe un sistema propio. Buenos Aires tiene un sistema propio en la DICA, Córdoba en la Dirección de Control de Industrias de Alimentos de esa provincia. Digo, lo que se puede ver es que, dado los cambios que sucedieron en 40 años con los alimentos, desde cómo cambió la forma de producir, la tecnología y la sociedad, se generó una nueva realidad en los alimentos. Se desarrollaron productos y servicios alimenticios que no existían décadas atrás, ¿no? El catering, la vianda, la comida rápida, no existían. Ya digo, en la década del 60, previamente, o eran recién innovadores. Ese cambio de la sociedad en cómo nos alimentamos generó modificaciones en la producción, modificaciones en los organismos públicos y en la normativa. Por eso, lo que está pasando hoy, en el año 2023, jurídicamente estamos analizando todo lo que sucedió en los últimos 40 años.
El derecho siempre analiza hechos posteriores. La ciencia es al revés, la ciencia se anticipa y va haciendo cambios, se va adelantando, por eso la asociada a la ciencia. El derecho es, tenemos 20 a medida que la sociedad les necesita, sus se van regulando. Es la primera vez, de forma masiva y contemporánea, que se está evaluando el derecho moderno en tema alimentario. Digo, hay antecedentes, siempre hubo normas religiosas, ¿sí? Usos y costumbres que regulaban la alimentación. ¿Hubo legislaciones? Sí. Lo que está pasando ahora es el surgimiento del derecho alimentario, que la semilla de la construcción y el desarrollo del derecho alimentario fue el reconocimiento del derecho humano a la alimentación allá en 1948 con el primer derecho humano, que fue la base de lo que pasó 80 años después. Igual no quiero abordar esto, sino que solo quiero concluir de el cambio de la sociedad generó la modificación de una cadena agroalimentaria simple a una cadena agroalimentaria compleja. En la cadena agroalimentaria compleja, de forma más clara, para tener un poco más de orden, es producción primaria, secundaria y terciaria. Ahí hay cada uno de los organismos que intervienen, hay organismos que intervienen en temas alimentarios, en cada una de las zonas, producción primaria, secundaria y terciaria. Y en paralelo hay que reconocer que las autoridades sanitarias de alimentos son en todos los niveles del Estado, que aplican la normativa de su territorio y su jurisdicción, no pueden aplicar otra normativa. Cada uno, la que tiene intervención en la producción primaria no puede intervenir exclusivamente en la producción secundaria. Podrán tener puntos de contacto, pero no tienen competencias exclusivas, tienen puntos de contacto, pero ASAL no puede intervenir en los temas que son exclusivos de SENASA. Van a tener puntos de contacto, que pasa a cualquier autoridad de salud. No van a poder reemplazarse o superponerse. Son organismos públicos vinculados a la salud, tienen derechos, obligaciones, provisiones, y además tienen que cumplir normas alimentarias y normas de procedimiento administrativo. Y en paralelo, por el otro lado, se encuentran los administrados que tienen el derecho a presentarse en las autoridades sanitarias, a requerir trámites, a pedir información, y todo en su conjunto hacen el funcionamiento de lo que es la vida en sociedad. Los organismos públicos por un lado, los administrados por otro. Las autoridades sanitarias de alimentos son organismos públicos que regulan la salud, en particular a través de los alimentos, y que aplican prioritariamente normas alimentarias, aunque no son todas. Bien, ahora sí quedo para disposición para preguntas, consultas. Voy a abrir el chat, un minuto. Bien. ¿Quieres que yo te vaya Dale. haciendo las que he visto? Dale, Miri. Bien. Vamos a alguna. Espérenme un segundito. Estamos en el área, acá van a escuchar ruido de fondo porque estamos trabajando. ¿Cuál es la relación del Instituto del Alimento de Rosario a SAL-INAL? Bien, el Instituto de Alimento de Rosario es una entidad municipal, tiene competencia a nivel municipal en el ejido del municipio de Rosario. Todo lo que hace articula después con el nivel provincial. Solo hay una intervención, en lo que es RNPA, hace una evaluación previa, que es el único municipio que lo hace, en la particularidad de Rosario. El resto de los municipios no tienen esa competencia. Después, el Instituto de Rosario es el organismo en la Municipalidad de Rosario que interviene en el nivel local en cualquier tema de alimentación humana. Bien. Después consultan si un municipio puede adherir a una ley nacional si todavía la provincia no adhirió. Sí, puede hacerlo. Sigo leyendo. A ver. No, preguntaban cuántos veterinarios había en la cadena agroalimentaria. A ver. Mientras tanto voy haciendo una aclaración. Siempre suelo decir que mi aporte es educar y comunicar todo lo que pueda. También les voy a hacer un pedido a ustedes. Esto de tengo el derecho o la obligación de hacerlo, y también les voy a pedir a ustedes, todos los que han participado, si pueden, de alguna manera, participar, colaborar en la difusión de estos temas, porque se necesita, si somos más los que compartimos información o lo que difundimos o educamos, es mucho más fácil acceder al conocimiento y a que se identifique más el tema. Así que mi aporte, mi granito es este. Les pido si ustedes pueden retribuir, explicar,
recomendar algo, bienvenido para fortalecer el conocimiento. Bien. Bueno, Emi, creo que ya las otras eran acotaciones, quedó todo muy claro. Muchas gracias. Sí, estoy buscando a ver si hay alguna más. Es importante informé. A ¿Cuál ver, es la mi pregunta se centra en el caso de los productos NOTCO. Ah, bueno, eso es un producto particular. Productos que no cumplen con la normativa, sin embargo, se venden en las góndolas de nuestro país. Me parece que no sé si es el tema ahora. No, igual la Si respondo. falla el sistema. En realidad, les voy a decir algo muy simple. Lo que pasamos de esta cadena planetaria simple a la cadena compleja, surgieron los registros, como la alimentación hasta la década del 60 era simple, localizada, en el hogar se cocinaba, existía sí el consumo de algo, había mucho lo que era la venta local, hubo un cambio de estructura de cómo consumimos, entonces comienzan a surgir los registros. Digo, en la década del 50, las abuelas, tías, abuelas, no compraban envasados, existía un almacén, una panadería, la pastelería, la carnicería, la cadena productiva surge a partir de la década del 70, se empieza a 80, 90 y continuó, y en ese interior surgen las normas alimentarias que cosificaron y que dieron denominaciones de venta. Lo que está pasando, Carlos, es que el código y las denominaciones de venta de los alimentos cada vez es un concepto más apretado. Cada vez tenemos más denominaciones, pero a su vez hay nuevos surgimientos, la nanotecnología, los alimentos ahora veganos, probióticos, prebióticos, ya hasta inclusive te preguntas la zona gris de entre alimentos y medicamentos, alimentos funcionales y demás, entonces no creo que sea el análisis de una marca, seguramente lo que uno te puede decir es que ese alimento si está en góndola, en el nivel que se comercialice tiene que estar habilitado, muy probablemente por la marca que indicas tenga RMPA, o si no debería ser un alimento local, provincial o municipal. Lo que sí, viendo lo macro, es de hace 50 años se modificó ampliamente producción, tecnología y consumo de alimentos. En la década de los 80 y los 90, las denominaciones de venta eran más simples, eran básicas. En el 2000 hubo un cambio fuerte. 2000 y continuación es abrumador las modificaciones y ahí viene la pregunta. ¿Va a poder la normativa seguir teniendo denominaciones tan estructuradas? Por eso está la excepción de alimentos de excepción para todo lo que es los cambios y tecnologías. Todo tiene que estar registrado y denominado en el Código Alimentario Argentino. Lo digo como preguntas sueltas, pero mi respuesta no es legal solamente, sino que hay un sistema productivo y en realidad es de alimentos muy diversos y la normativa va siempre más lenta. Hoy tenés un alimento, hay todo un planteo con los alimentos vegetales o veganos, pero no es solamente a nivel mundial. Son alimentos vegetales, pero que se siguen denominando como alimentos cárnicos, y ahí los estados, la Unión Europea tiene un posicionamiento que los alimentos que son de base vegetal no se pueden denominar con los nombres que se asocian a productos de origen animal. Argentina y otros países todavía ni están discutiendo, si no mal recuerdo, en el atributo vegano, vegetariano y algo más, el 229 del código, se permite que tengan alguna presencia, aunque haya, lo que se ve que haya alérgenos de uno de estos de origen animal, que se puedan denominar de esta manera. A ver, el planteo no es ver un tema u otro, o un producto en particular, es la producción de alimentos se especializó, sigue creciendo. Ahora estamos en un efecto en que volvemos está buscando lo natural, lo de origen, y es cómo se encuadra eso en una normativa. ¿Va a poder siempre la normativa encuadrar a todos los alimentos? Esa es mi pregunta, Carlos. Entiendo que en el producto que decís, todo alimento tiene que estar aprobado. El tema puede ser que tenga denominación de venta del código, o si no, será alimento de excepción. No obstante, el caso en concreto es, ¿se va a poder continuar con esta cuestión tan estricta de para cada alimento una denominación de venta? Es una pregunta, no tengo las respuestas. Bien, bueno, Emi, te piden repetir la recomendación de la lectura del trabajo de la antropóloga. Patricia Aguirre, les recomiendo
Cuando uno estudia antropología alimentaria y sociología, comprende lo complejo de la alimentación. Algunas profesiones de alimentos, digo, en nutrición y en alguna otra carrera se da antropología. Sin embargo, creo que en nutrición sí, no me acuerdo, digo, las que son de base más dura, entiendo que no, digo, un ingeniero químico, un veterinario no ven antropología alimentaria. Por eso, a los que son dentro de las profesiones de alimentos, a las más duros les recomiendo la lectura de antropología, porque de alguna manera, en mi caso, como suelo decir, mis respuestas no son del derecho o jurídico, o normativas, que es una parte del derecho, sino que el derecho se regula con la sociedad. Hoy hay muchos problemas de derecho y en normativa alimentaria porque hay una crisis en la alimentación en la sociedad. Ya no sabes qué comer, cómo comer, la diversidad. Entonces, eso en sociología y en antropología se plantea como un problema de la sociedad. No es exclusivamente de ese alimento o del otro alimento o de una RNA o una RNA. Es mucho más complejo, ¿me explico? Por eso les recomiendo, sí, para el derecho está relacionado con la sociedad. Por eso se estudia antropología y sociología. El derecho va muy relacionado a esas materias. Cuando uno tiene con una mirada mucho más técnica, acercarse a la antropología te da las bases de por qué no entiendo nada en alimentación. No porque el derecho de Argentina o el artículo tanto de economía argentino, sino porque es un problema de las sociedades. ¿Cómo el alimentamiento pasa? En sociedades diferentes de Centroamérica, Estados Unidos, Unión Europea, digo, hay un planteo macro, por lo menos en Occidente. Cultura de Oriente es otro tema. No es ver sola, no nos podemos quedar en el reglamento, en el registro, en una habilitación. La base es otra y es mucho más compleja, es un elefante mucho más grande. Bien, Emi, muchísimas gracias. Vamos a dar por finalizada la capacitación. Los esperamos la semana que viene con otro encuentro de Emilia también. Así que no sé, Emilia, si querés decir algunas otras palabras, si no... No, muchas gracias. Si pueden compartir, como siempre digo, puedo compartir información en diferentes lugares en la medida que puedo, así que les agradecería a los que hayan participado o que puedan visualizar, compartir esta presentación. Si me siguen en alguna red también, digo, porque eso va sumando el acceso a la información, que se acerquen, si pueden, que les interese, me pueden comunicar a través de la agencia para darles alguna referencia y demás. Todo lo que pueda sumar es bienvenido. Mi granito de arena es llevo 12 años, llevo 15 años, 10 años en alimentos exclusivamente, sí voy a reconocer que a veces ya no tengo la misma energía, que se me está acabando la paciencia, porque pasé una década, porque ya hay cosas que por ahí digo, van pasando, digo, mi capacidad se va desgastando, me estoy amortizando, así que si construimos en red y todos colaboramos, ahora, por ejemplo, en fines de agosto voy a una actividad a Salta, a un congreso, digo, todo lo que pueda hacer para difundir, para generar, o en las facultades, o en una escuela, bienvenido, inclusive a mí lo digo para la escuela de la agencia, porque soy una absoluta convencida de que la educación es la base de todo, y el conocimiento no es ver si es un tema, si es el UTA, si es el registro, si es esta nueva ley, es la construcción del conocimiento, y se necesita en salud y en alimentación el trabajo en equipo. No es que los abogados somos los enemigos de todo el resto. Lo aclaro porque a mí sí, quizás me pasó en otro momento, y siempre ser la minoría, ser el bicho raro, el ser abogado significa muchas veces que no, discutir, y no es nada personal, es que hablamos diferentes idiomas, que hay cosas que no se pueden hacer, como ustedes saben, los riesgos sanitarios, nosotros los riesgos legales, y es acercarnos y construir todo lo que podamos para facilitar el conocimiento de algo que cada vez es mucho más complejo. Así que este es mi aporte, mi granito de arena, a todos los que hayan participado. Si pueden de alguna manera colaborar con difundir la escuela de la agencia o alguna de las actividades que hago en diferentes lugares,